información es de último momento. En el día 13 de esta cuarentena obligatoria se reunió el ministro Trota con las entidades de colegios privados. Una pregunta que todos se hacen en sus casas: ¿qué va a pasar con las cuotas? Ya tiene su respuesta. Se las vamos a contar en instantes en América Noticias, qué es lo que se está buscando y cuánto va a depender de los propios colegios. Se los vamos a contar en minutos nomás en esta edición de América Noticias, pero también vamos a detenernos en las ventajas, las ayudas que anunció el gobierno a través de un DNU publicado esta mañana con sus precisiones para las pequeñas empresas. Va a haber exenciones impositivas, va a haber algún grado de ayuda para el pago de los salarios y también va a haber algunas otras medidas de estímulos, pero sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Pero también te vamos a contar una historia que en realidad no es nueva para todos. El caso de este joven que llega de viaje, que no cumple la cuarentena, que va a un cumpleaños de 15, todo esto transcurre en Moreno. Bueno, las consecuencias más duras se vieron hoy con la muerte de su propio abuelo, un hombre de 71 años que tenía enfermedades preexistentes. Terrible, no solamente era el abuelo de este joven, sino que además era el abuelo de la chica que cumplía 15 años. Piensen que fue tal el foco de contagio, y esto tiene que servir más allá de el irresponsable que termina provocando la muerte de su propio abuelo por haber ido a la fiesta ignorando todas las recomendaciones que ya se sabían de una cuarentena, tiene que servir como muestra de lo que puede contagiar una persona. Piensen que en Moreno hay 26 casos. 20 de esos casos son productos del contagio de este único muchacho que fue a esa fiesta. Por supuesto, con el dolor que esto implica para su familia, pero las consecuencias que se esperaban. Hay que decir que también hay novedades que tienen que ver directamente con los despidos. No se va a poder despedir a nadie en los próximos 60 días, ni tampoco el cese o suspensión de actividades. El foco de la atención en América Latina está puesto en la tragedia que hay en Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad en importancia de Ecuador. Los videos que empezaron a llegar ayer eran tan increíbles que todos pensamos que eran falsos. Pues no. Gente que muere en las casas por coronavirus, que la tienen que sacar y como nadie va a recoger los cadáveres, los terminan incendiando en las calles. Guayaquil se ha convertido en relación a su población en el lugar más problemático de coronavirus. Vean las imágenes que están llegando desde Guayaquil, los cadáveres en las calles. La propia alcaldesa de Guayaquil entró en una disputa con Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, para decirle: manden a recoger los cadáveres. No es posible que estén los cadáveres en las calles, porque hay que recordar que además alguien contagiado de coronavirus, su cadáver sigue contagiando. Y esta es la preocupación de la gente. Además del dolor, digamos, de tener a alguien muerto en la casa y que nadie te lo venga a buscar, el peligro sanitario que esto implica. Bueno, y viniendo a la Argentina, te vamos a estar hablando también durante el programa de las últimas declaraciones del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, respaldando a Moyano y otra vez con un mensaje directo a los empresarios. ¿Por qué el respaldo a Moyano? Porque el sanatorio Antártida, el ex sanatorio Antártida, ahí en la zona de Caballito, fue virtualmente donado, aportado por el sindicato de camioneros, le entregó las llaves ahí en un acto simbólico, para que sea destinado íntegramente a terapia intensiva para casos de coronavirus. Esto en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay que decir que la propia ciudad de Buenos Aires espera el pico de contagios, escúchenlo bien, a partir del 18 de abril. Vamos a darles algunos detalles de cuál es el peor de los escenarios que se espera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser ese pico de contagios en el peor de los casos? Puede que salga mejor, puede que la curva sea más plana, pero se espera lo peor de los contagios hacia el 18 de abril. Les vamos a contar cómo van a estar preparados los hospitales y dónde va a ir la gente ni bien presente síntomas de coronavirus. Ya mismo nos vamos a la calle. La noticia está en la calle y en este último momento. Cristian Balbo, contanos dónde estás. Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Y todos los caminos conducen a La Matanza. Estamos en el corazón, en San Justo, y está trabajando el ejército con ayuda humanitaria. Claro, es uno de los distritos con mayor cantidad de población. Por fortuna no tiene infectados al día de hoy, pero se está trabajando en ese sentido. Hay 7 centros de distribución. La idea es ofrecer 24.000 raciones de alimentos, tanto almuerzo como cena. Tengamos en cuenta que muchos están en cuarentena. Ya comenzaron el día de ayer, hablamos de guiso de lentejas, Soledad, hablamos también de polenta con tuco, hablamos de cazuela de arroz. Todos alimentos para estas personas que están en cuarentena, pero también atentos a lo que puede pasar si se convierte en un foco de infección. Son 2 millones de habitantes, hablamos de 21 barrios populares
que tiene Soledad esta zona, también Claro. muchos asentamientos, y por eso nos estamos adelantando con el diario del lunes a partir de lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador, que vemos imágenes realmente que nos ponen realmente la piel de gallina porque no han previsto lo que podía pasar y estamos viendo situaciones realmente que se lamentan. Pero acá está trabajando muy bien Rolando el ejército, están con todo su despliegue, con las cocinas de campaña. Fíjate vos que tienen también los elementos necesarios para poder trabajar con el barbijo correspondiente, el señor que está revolviendo en estos momentos el guiso. ¿A partir de qué Tiene hora, todo lo que Cristian? necesita para que... ¿A partir de qué hora empieza el reparto de comida? ¿Cómo lo organizan? Acá está el mayor Núñez. ¿A partir de qué hora comienzan con el reparto de alimentos, tanto al mediodía como en la noche, mayor? Sí, buenas tardes. Nosotros empezamos con lo que es el reparto a partir de las 11 de la mañana, pero ya a cocinar empezamos a partir de las 7 de la mañana todos los días y estamos hasta las 21 horas aproximadamente que finaliza nuestra actividad de reparto de comida, que la hacemos en 3 oportunidades diarias. Lo que está escuchando el mayor Núñez, Soledad Rolando. Mayor, ¿esto lo van haciendo en continuado? O sea, ¿arranca un turno? ¿Cómo hacen para decir, bueno, hasta acá fue el almuerzo, arranca, no sé, una especie de merienda, la cena? ¿Cómo lo distribuyen para que no se les junte demasiada gente? No, particularmente esto lo hacemos en distintos lugares de distribución, no vamos siempre al mismo lugar, lo hacemos en distintos puntos que nos marca la gente de la parroquia San José, que es la gente local que nos dice en qué lugares distribuir, donde hay mayor cantidad de concentración de gente que lo necesita. Y es indistinto el tema del almuerzo y de la cena. Nosotros estamos saliendo a las 11 de la mañana, a las 14 horas, y a las 17 horas, 18 horas ya estamos por hacer el tercer viaje en el día de hoy, donde en cada viaje llevamos 1000 raciones para repartir a la gente. ¿Y la gente cómo se entera que ustedes llegaron a un lugar? Esto a través de la parroquia misma, tienen cadenas de llamada y lo hacen a través de la red social de Facebook. Publican el día anterior, nos reunimos con ellos y establecemos cuáles son los 3 puntos que vamos a hacer al otro día y en qué oportunidad, y ya la gente se concentra, ellos la tienen concentrada y esperándonos para que nosotros lleguemos y podamos distribuirle la comida. Le digo esto porque hay mucha circulación de noticias falsas muchas veces que dicen que en tal lugar se está repartiendo comida o en tal otro se está repartiendo bolsones de alimentos, la gente va, se defrauda. Por eso le digo, ¿cómo se sabe para que haya certeza de que son ustedes los que efectivamente van a repartir comida en tal lugar y a tal hora? Bueno, esto lo está haciendo la parroquia y lo está haciendo muy bien a través de su red oficial, como les digo, de Facebook. Y tienen también referentes en cada uno de estos barrios donde estamos yendo, que son los que nuclean la gente y nos esperan en el lugar que está establecido. La gente ya sabe y nos espera con los tuppers para poder traspasar de nuestras cocinas de campaña a su tupper la comida que ellos necesitan. Mayor, buenas tardes. Soledad Largui lo saluda. Bueno, me imagino que también Buenas habrá tardes. pesado la decisión de esta comida, de este plato, en un día que ha refrescado un poco. ¿Cómo se hacen de los insumos para esa comida? ¿Ahí sí interviene cada municipio? Sí, así es. El municipio es quien nos provee de todos los víveres necesarios para hacer la comida y nosotros lo que hacemos es cocinarla y distribuirla a la gente. Bien, ¿y cómo están trabajando con los comedores de cada lugar? ¿Esto es un trabajo aparte? ¿Están conectados y saben si en algunos barrios ya se recibió la vianda por parte de los comedores? Sí. Estamos conectados con cada punto de distribución, tiene su particularidad. Nosotros acá trabajamos con la gente del barrio Puerta de Hierro principalmente, que tiene también sus comedores en el barrio 17 de marzo y demás. Pero hay puntos de distribución que entregan directamente la comida en los comedores y nosotros en particularmente lo hacemos en lugares distintos a los comedores, coordinadamente con la parroquia, para no superponer esfuerzos. Mayor, ¿cómo es la cuestión de los efectivos? ¿Están armados o van sin armas? No. Todo el personal del ejército está sin armas y la seguridad nos la proporcionan las distintas fuerzas de seguridad. En este punto en particular lo hace la policía de la provincia. O sea, ustedes van sin armas y la policía de la provincia cuida que no haya aglomeraciones, que no haya tumulto, que no haya que la gente no se zambulla ahí a Así buscar es, más comida en caso de la cola. Así es, en caso de que existiera algún tipo de disturbio, quien acciona es la policía de la provincia. Nosotros solamente concurrimos a hacer la distribución de comida. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el análisis de cómo se está comportando la gente? Si hay un orden, hay un respeto de las distancias también a propósito de la prevención. No, la gente se está portando realmente muy bien, está muy ordenada en cada lugar que hemos ido a distribuir la comida, guarda una distancia prudente de acuerdo a la situación que está viviendo y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo cómo nos reciben, porque nos reciben con un aplauso en cada lugar que hemos estado
y a nosotros eso nos llena el corazón. Mayor, ¿ha participado usted alguna vez en otro tipo de estos operativos, en inundaciones, en aludes, que yo sé que el ejército ha a veces estado, o es la primera vez que le toca? Me ha tocado en el país sí participar en inundaciones en Junín, provincia de Buenos Aires. También cuando fue lo del volcán en Chile, estaba destinado en Chubut. Y particularmente fuera del país, participé en una misión de paz en Haití. Yo también estuve en Haití. Mire, ¿y se está distribuyendo más comida o menos que en esas otras emergencias? No, las misiones son distintas. No eran misiones particulares de distribución de comida. La misión de Haití era una misión de estabilización, donde el trabajo era más de seguridad que de distribución de comida. Esta misión es muy particular. No tengo antecedentes del ejército que hace mucho en la magnitud que se está haciendo hoy. No tengo recuerdo de que se haya hecho en otra oportunidad. Porque esto, justamente ahí quería ir, es la primera vez, o tal vez sea el reparto de comida y de comida ya elaborada mayor que hay en la historia del ejército. Digo, no, estoy intentando pensar antecedentes y las intervenciones, por lo menos en tiempo de democracia, en este sentido, han sido siempre mucho menores en términos de reparto de comida elaborada. ¿Le podemos pedir que nos muestre usted o alguno de los muchachos por ahí cómo funcionan esas cocinas? Porque parecen, no son habituales verlas. Sí, bueno, esta cocina que se está viendo ahora es una cocina Karcher que tiene una capacidad de realizar 500 raciones cada aproximadamente 3 horas. Lo que está haciendo ahora el cocinero, en esta oportunidad vamos a guiso de lentejas, es lo que estamos repartiendo, como les decía anteriormente. 500 viandas en 3 horas. Es rápido eso, ¿eh? 500 en 3 horas, exactamente. Perdón, ¿y la vianda para cuántas personas sería? ¿Es individual o es para grupo familiar? No, ahora si nos acompañamos detrás de esta cocina, tenemos la otra cocina, que es la cocina de campaña, la conocida como morocha, que es la que usamos para distribuir la comida. Esta es la cocina que sale y llega a la gente. Esta cocina tiene una capacidad de transportar 250 raciones. ¿Qué es una...? Espere, Mayor, espere, porque ustedes tienen sus propias medidas. ¿Qué es exactamente una ración? ¿Cuántos comen de una ración? Es una porción para una persona. Bien. Una ración es una... Ok. ¿Y después cómo dividen? ¿Llenan el tupper así a lo que viene o tienen un cucharón que más o menos da por varias medidas? Los cucharones ya tienen la medida más o menos de una porción y eso es lo que se le da a la gente de acuerdo a la cantidad de personas que tienen en su núcleo familiar. O sea, si viene con 4, le dan 4 cucharones. Exactamente, así es como se raciona la comida. Bien, escuchan al vecino, se les dice en casa somos 4, en casa somos 3, en casa somos 6 y a partir de eso le van administrando la porción. Así es. Ahí estamos viendo el cucharón promedio, ahí sirviendo en un plato, ahí está. Abundante. Lo estamos viendo. Así es. Sí, es una comida abundante teniendo en cuenta también que hay mucha gente que recibe esto por única vez en el día. Claro. Claro. Bueno, y aparte de... Soledad, Rolando... Perdón, estamos viendo decía la ración que trajeron, fíjense ustedes, tiene lentejas, arroz, papa, zanahoria también puede ser, Mayor. Zanahoria también y carne. Fíjense, tiene todos los nutrientes necesarios. Esta es una ración para una persona. Un buen guiso, va. Es la ración para una persona. Exactamente, un buen guiso. Bueno, Mayor, le agradecemos mucho el contacto. Gracias. No hay por qué. Hasta luego. Y la información de último momento nos lleva a hablar directamente de qué va a pasar con la cuota de los colegios privados. Una preocupación que viene exactamente desde el día que llegaron a cada una de las casas las cuotas. Claro, imagínate, porque la gente tiene heridos sus ingresos y los que mandan a sus pibes al colegio privado es una parte importante de lo que hay que pagar del presupuesto a fin de mes. ¿Qué se sabe, Mariano? Bueno, hoy hubo una reunión muy importante entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y las cámaras que agrupan a los colegios privados de todo el país. Se ha avanzado muchísimo en esta primera reunión, pero todavía falta la consulta con los 24 distritos. A ver, presten atención si son papás de alumnos de colegios privados, porque los colegios se han comprometido a abordar la temática familia por familia de acuerdo a la necesidad para tomar medidas, por ejemplo, que pueden ser de congelamiento de aranceles. Atención con esto. Pero pará, ¿qué quiere decir? ¿Que esto va a quedar a criterio de cada colegio? Y sí, porque yo les contaba ayer
que el gobierno no puede intervenir cuando no hay un colegio que tenga subsidio del Estado. El Estado subsidia a los colegios con 100% de la cuota, 60 y 40. Pero hay colegios que son empresas que no tienen subvención del Estado. Claro. Entonces, allí vos no podés fijarle un monto de arancel a cobrar. O sea, se apela a la buena voluntad o sentido Claro. común de cada una de esas empresas, aunque sean establecimientos educativos. ¿Vamos a hablar de esfuerzo compartido? ¿Hablamos de esfuerzo compartido? ¿No? Que es una palabra que realmente engloba varias acepciones. Bueno, esta frase esfuerzo compartido es lo que se va a dar. Se va a evaluar familia por familia para que se le pueda congelar la cuota, suspensión de facturación de servicios accesorios o complementarios interrumpidos. Por ejemplo, si a vos te cobraban la escuelita de fútbol, te cobraban el comedor, el transporte y demás, eso naturalmente por las cláusulas virtuales está suspendido. Entonces eso no te lo van a cobrar. Y esto se va a poner a consideración de las 24 jurisdicciones. Por eso, esta fue un primer avance. Una primera reunión donde hubo muy buena predisposición de las cámaras que nuclean a colegios privados. A ver, hasta ahora vos cuando hablas de congelamiento de cuotas es a los que les llegó la carta del aumento de este mes, eso quedaría sin efecto a juzgar por cada institución. Pero nunca, en ningún caso estamos hablando de reducción de cuota. No se está hablando de reducción Salvo de cuota. de servicios complementarios. Salvo los De anexos. servicios Exacto. complementarios, que fue un adelanto Gimnasia, nuestro deporte. también ayer. Ayer adelantábamos esto. Lo que es novedoso en esta historia es el evaluar la condición familiar para congelarte la cuota. Me parece que eso es muy novedoso porque se va a dar familia por familia, de acuerdo a los colegios, pero ya hay un compromiso de las cámaras que nuclean a los colegios de comenzar a implementar esto. Te lo digo porque hay, con respecto a los aumentos, nos llegaban de nuestros propios compañeros muchas cartas que los colegios enviaron ya desde el mes pasado con Exacto. aumentos. En este contexto, obviamente, caen muy pesados. Sí, lo que pasa es que eso va a generar discusión en la propia comunidad educativa del colegio. Es decir, bueno, Por supuesto. en este contexto se les ocurre aumentar. Me parece que ahí va a haber una discusión mano a mano fuerte. ¿eh? Exactamente, y además hay que preservar también las fuentes laborales de los colegios privados que no reciben subvención. El Estado, en algunos casos, paga el salario del personal docente, pero en otros casos, los colegios, ¿cómo cumplen con los maestros, con directores, con personal de los gabinetes, no sé, de tecnología y Sí, demás? con la cuota. Lo hacen a través de la cuota de Sí, los padres. hay que decir que en el sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno en otras áreas, como por ejemplo frenar a través de un DNU los despidos, incluso aun cuando fueran por causa mayor, en el caso de los colegios ha optado por dar un paso atrás y proponer Exacto. que haya diálogo colegio-familia, pero no se ha mostrado muy intervencionista. Por lo menos en lo que respecta a los colegios que no tienen subvención del Estado. Aquellos que a lo mejor reciben subvención del Estado, seguramente puede haber una suerte un poco más coactiva por parte del Ministerio de Educación, pero esto se va a conversar con los 24 distritos del país, ¿no? Quédate ahí, Mariano, porque nos vamos a meter de lleno, dejando hasta aquí lo de los colegios, con la historia que relatamos durante semanas. Es la historia de Moreno, la historia de un joven que vuelve de viaje. Claramente tenía que hacer una cuarentena, esta cuarentena la viola, se va a un cumpleaños de 15, en donde uno de los invitados era su propio Y abuelo. acordate que contamos los 3 capítulos. Primero contamos la irresponsabilidad del muchacho que vino y se fue a un cumpleaños y después presentó síntomas de coronavirus. Después contamos una vez que se confirmaron los contagios, Claro. que eran Exacto. 11, ahora se sabe que son 20. Exactamente. Y ahora es el 3er capítulo, Mariano. Bueno, esta historia comenzó, ¿no?, cuando Eric Toledo, este joven de 24 años, volvió de los Estados Unidos y en lugar de guardarse en su casa por 14 días, como en ese momento implicaba una situación así, se fue a la fiesta de 15 de un familiar. Bueno, la cuestión es que este hombre de 71 años, que es el abuelo de Eric, que estaba en la fiesta, el 22 de marzo comenzó con síntomas y fue internado. El 25, 3 días después, se confirma la enfermedad de este abuelo de 71 años. Claro, tenía antecedentes de diabetes y de hipertensión, había enfermedades preexistentes allí. Bueno, durante su internación tuvo distrés respiratorio, que es una complicación, y requirió de asistencia Es que mecánica, es fue intubado. Es casi un caso típico. Claro. Una persona mayor, grupo de Exacto. riesgo, contagiado por un joven. y Exactamente. Fíjense ustedes, Eric Toledo, el nieto de esta persona, había regresado el 13 de marzo. Fue a la fiesta, ¿no?, a la fiesta de 15, su abuelo el 22, 13, 22 son 9 días. A los 9 días su abuelito, que estaba allí en la fiesta, que debe haber tenido un contacto directo con Eric, uno sabe de lo afectuosos que somos los argentinos y demás en esa historia, comenzó con los síntomas, con esos síntomas mortales. Hay entre 15 y 20 personas que estaban en esa fiesta de 100 contagiados, es decir, positivos.
¿no? Sí, y no Ustedes solo. recuerdan- Ahí la estadística que vi yo es que el propio funcionario de Sanidad, de Salud de Moreno, estaban diciendo que de los 26 contagios que hay de casos de coronavirus en el departamento de Moreno, uno de los más grandes del conurbano, 20 son atribuibles a los contagios que generó Eric Toledo. Exactamente. Y Disparando entre el coronavirus en esa fiesta de 15. ¿Y sabés el dato? Entre los contagiados hay una joven empleada de la fábrica Mercedes-Benz de Virrey del Pino. Bueno, debieron evacuar toda la No. parte de, claro, Toda la toda fábrica. toda la planta de oficinas donde trabajaba esta joven que también estaba allí. Tengo Recordemos entendido que también está enferma la esposa del Claro. señor que falleció hoy. Exactamente. Mariel Fernández es la intendenta de Moreno, ha entablado una denuncia penal Claro. contra Eric Toledo. Que más allá, por y esta el cargo historia, de conciencia que le va a quedar, Muy- ¿no? Porque decir, muy bueno, pesado, por tu propia muy irresponsabilidad mataste o terminaste provocando la muerte de tu abuelo, que además era el abuelo de la propia chica que cumplía años. 15. Era una situación familiar, evidentemente, pero uno piensa, por un lado, lo que es el tema legal que va a tener de ahora en más. Y la verdad, El cargo de conciencia. el peso de saber que eso le pasó a tu propio abuelo es tremendo, es tremenda esta historia. Sí, lo puede llegar a salvar la conducta omisiva de no saber que vos tenés coronavirus, si violaste la No, cuarentena. por supuesto, nadie va a pensar que a Digo, propósito hay quiere también hacer una cosa conducta así, pero- omisiva también pero en ese también hay aspecto. que Está bien, decir pero era que público y notorio que había que quedarse Sí, en cuarentena. claro, Venía claro. de Estados Unidos. la ley se adelanta a esto, la ley es clara. Si volvés de viaje, cuarentena. Bueno, el tema es el contagio asintomático. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Nos vamos a la calle, ahí está la noticia, están nuestros equipos de exteriores, Gabriel Prosperi en el puente Pueyrredón. Gaby, te escuchamos. Y ya ves, Soledad, la cantidad de autos que hay en estos momentos. Justamente egresando de la ciudad de Buenos Aires, estamos en plena hora pico y los controles son absolutamente celosos por parte de Prefectura. Aquí estamos en la mano, Sole, que va justamente de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. Estamos exactamente casi sobre el riachuelo y los controles se hacen tanto en motocicletas, como lo tenemos aquí en primer plano, como en colectivos. Se requisa persona por persona, pasajero por pasajero, que tengan toda la documentación, además de que estén todos sentados. Recordemos que los colectivos no pueden andar con gente parada, por lo tanto, primeramente tienen que estar todos los pasajeros sentados y luego tienen que tener justamente la documentación que certifique que pueden transitar. Y la cola de automóviles, que como vemos tiene ya prácticamente 1 kilómetro, Sole, desde aquí, de donde estamos en el puente de Pueyrredón. Ahora, Gaby, del otro lado, de la otra mano que va de provincia... Sí, sí. me escucho, parece Rolando. que cambió mucho respecto a ayer. Ayer veíamos ese mismo punto y había mucha menos gente, ¿eh? Parece que cambió ayer. Está bien, fue feriado formalmente, pero hoy parece que el hecho de que sea día hábil generó que se haga otra vez el embudo, ¿eh? Sí, totalmente. Y te digo una cosa, Rolando. Nosotros veníamos hacia aquí por la autopista 25 de mayo, doblamos en lo que es el rulo de la 9 de julio hasta aquí justamente, y había bastante tránsito, te diría mucho tránsito, más de lo que uno podría suponer para esta cuarentena obligatoria. Sin embargo, aquí estamos viendo que por lo menos en estos minutos todos los automóviles, las motocicletas y los colectivos están transitando, por lo tanto, cada uno de los que son controlados tienen la documentación pertinente. Y te decía, de la otra mano, la que va de provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Buenos Aires, que está custodiada por el personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, es muy, pero muy inferior el caudal de vehículos. Ahí vemos que hay una fila que no tiene más de 5 vehículos en estos momentos que está siendo requisada, reitero, Sí, por el esos son personal de los la que, policía los de la que ya ciudad no de tienen, Buenos Aires. no tienen- Evidentemente, ya los que no tienen nada que venir a hacer, pero eso quiere decir que se arma todo ese embudo, sea ¿no? por la gente que vino a trabajar o por sectores que están eximidos de cuarentena o por gente que de alguna manera tenía algo que hacer, estaban justificados o encontraron la manera de pasar. exactamente. Y tengamos en cuenta lo que decíamos al principio de este móvil, Rolando, que estamos en hora pico. Y es el momento cumbre, el momento más álgido de la requisa en este punto, que es uno de los egresos e ingresos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uno de los permitidos. Recordemos que de la zona sur hay varios que están clausurados, solamente se permiten para el acceso de ambulancias y de servicios de emergencia. Pero reitero, al parecer una inmensa mayoría de los que están requisados tienen la documentación pertinente porque el tránsito sigue siendo, a pesar del embudo, fluido en términos de quiénes quedan y quiénes no para transitar por esta arteria. Sí, uno a veces tiene la sensación de que son muchas personas cuando se ve en perspectiva y el número y la cantidad de accesos cerrados, ¿no? Son pocos los accesos
para entrar o salir de la capital federal. Puede que no sean tantos, sobre todo si vos nos marcás, Gaby, que no hay muchos que estén incumpliendo, que la mayoría de las personas sí hasta el Y de a poco va decantando, ¿no? Ya, claro. Los Esta que imagen intentan... ya se saben las consecuencias y que realmente lo único que vas a generar es un tremendo problema legal, económico, porque tenés una multa y además por ahí que te hasta saquen el quedarte auto. sin auto. Y además Sí. que te saquen el auto. Ahora, digo, esta imagen que la venimos viendo hace tantos días también nos permite ver cómo va oscureciendo más temprano. Ya no está ese sol radiante de los días anteriores. Hoy está más fresco, Gaby. Se siente como que ya vamos entrando en otra etapa del año. Estamos en un día otoñal hoy. Ahora hará una temperatura que apenas debe sobrepasar los 20 grados. Todavía las nubes están asediando esta zona de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Todavía pareciera que la tormenta tiene algo para decir en términos de lo que llovió ya fuertemente hoy por la mañana en toda esta zona. Sin embargo, pareciera que la situación tormentosa continúa. Y sí, está bastante más fresco. Sin embargo, vemos que los colectivos vienen bastante vacíos. Por lo menos este 93 que cubre el trayecto Munro-Avellaneda va bastante vacío. Veremos qué pasa con el 24. Lo que Gaby, impresiona es lo que tenemos en imagen, Sole, la cantidad de automóviles. Claro, Gaby, ayer nosotros estábamos en el peaje de Richieri y Cristian Balbo nos mostraba una cantidad, una especie de varias concesionarias acumuladas de autos que habían sido decomisados y que estaban ahí demorados. Los que se detienen ahí, en Puente Pueyrredón, ¿dónde van? ¿Los mandan a una playa cercana? ¿Dónde van a parar los autos que son tomados y quitados a la gente que no tiene los papeles en regla? No, acá no se ven autos que estén secuestrados. Acá no se ven esos autos. Acá lo que se hace habitualmente, Rolando, es un acta. Se lo custodia y se lo invita al vehículo que es requisado y que no tiene la documentación a que siga hasta su casa. Se le hace un acta, esa acta luego va al juzgado pertinente, se le inicia una causa y luego es convocado a declarar por ese juzgado y se le pone la multa. Aquí no hay una playa con autos secuestrados en este lugar, Rolando. Por lo menos no lo vemos y tampoco vemos grúas que se dediquen justamente al traslado de automóviles. Esa es la mecánica que se ha adoptado aquí desde el comienzo de los controles en el Puente Pueyrredón. Son muy claros, está muy claro también cómo están pendientes de la indicación de cada oficial para frenar y someterse a los controles. Ya volvemos, Gabriel. Y la información es de último momento y tiene que ver en el giro, casi les diría espectacular, en un caso que les contamos hace un par de días. Un empresario rosadino que tenía una empresa de catering fue detenido 13 veces por violar la cuarentena. Le cobraron una multa de 1 millón de pesos. Circuló también un certificado que decía que él se había autojustificado con un cargo que no tenía. Sin embargo, Mariano, hubo un giro espectacular en el caso. Exactamente, porque Roberto Dutrá quedó en libertad, finalmente beneficiado en la audiencia que marca el Código Procesal de Santa Fe, que es la audiencia de procesamiento. Allí, el juez de primera instancia, Nicolás Fopiani, lo dejó en libertad porque consideró que su conducta fue atípica, que no constituyó delito y además está dentro de las excepciones. Lo que dijo el juez, que hubo una mala interpretación del decreto. A ver, 15 acá, veces lo interpretaron mal. bueno, evidentemente... O el fiscal, acá hay algo raro, porque el fiscal O interpretó había- mal 15 veces. ¿Había un ensañamiento o qué? ¿Qué pasó? Bueno, es raro porque este hombre alegaba estar supervisando el repartir viandas en distintos centros de hospitales Bueno, y demás. nosotros centros hablamos con el hospitalarios. fiscal, Mariano. Claro, el fiscal eso dijo el nos fiscal. decía que tenía una empresa de catering, de eventos. Claro. Bueno, eso es un punto. Nosotros decíamos, claro, por supuesto, los eventos están suspendidos. Pero después el fiscal nos dice, no, también tiene una empresa que abastece de comida a los hospitales. Y En ahí ese se caso sí ponía estaba discutida, justificado. ahí se ponía peleada la cosa. Ahí se ponía claro. El tema es que este fallo, ¿no? O esta decisión del juez de primera instancia va a marcar jurisprudencia en torno a otros casos. Porque si vos estás dentro de las excepciones y tu conducta no requiere, por ejemplo, que usás la excepción para ir a una fiesta o para ir a jugar al fútbol y estás en la calle, quizás sea una discusión de biblioteca contra biblioteca. El defensor de Dutrá va a pedir que lo desprocesen de las causas que le han iniciado y que le devuelvan hasta la fianza de 1 millón de pesos que, como ustedes Bueno, saben, eso parece tuvo lógico que pagar. le devuelvan la fianza, digo, eso parece lógico.
Pero, digo, ahí está peleada, porque ahí Sí, hay claro. que aclarar también que en Santa Fe, igual que en Provincia de Buenos Aires, no en Capital, el fiscal acusa y hay un juez, en este caso que funciona como un juez de garantía, que considera si la acusación del fiscal es correcta o no es correcta. Por eso, el fiscal fue el que lo imputó y el juez de garantías, en este caso, Claro. es el que lo liberó. Lo que se llama sistema acusatorio, como la provincia. Lo que va a haber, en algún momento va a haber la en nación. todo el país. Claro, exactamente. Pero recién estábamos hablando de la cuestión de los precios y cómo han aumentado los precios, sobre todo en los comercios de proximidad. El que primero alertó de todo esto fue Héctor Polino, de Consumidores Libres, a quien tenemos justamente en contacto vía Skype. Héctor, Graña te habla, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, ¿qué aumentos, vos que haces ese seguimiento desde hace años, siempre en los mismos comercios? Se habló mucho de los incrementos de las frutas y de las verduras. ¿De qué orden estamos hablando? Vos que tenés el seguimiento preciso. Bueno, estamos haciendo el relevamiento desde hace 25 años, cada 15 días. Y los aumentos que se produjeron en los últimos días son realmente escandalosos. Aumentos que en algunos casos van del 20 al 40, al 70, y en algunos casos hasta el 100%. ¿Y tienen alguna relación con problemas estacionales? ¿Viste que a veces la fruta y la verdura tienen esa cuestión de la estacionalidad? Sí, efectivamente hay problemas estacionales, hay problemas de logística, pero también hay problemas de especulación, de aprovechar la situación que se está viviendo, con conductas claramente insolidarias, ¿no? Si bien es Y en cierto, este caso las detectás en los comercios de proximidad, porque muchas veces hablamos de las conductas monopólicas y abusivas de los supermercados. En este caso es más en los comercios de proximidad, porque nosotros es lo que vimos por lo menos, no sé qué es lo que ves vos en tu registro. bueno, en nuestro registro pasa lo siguiente. Está el programa de precios cuidados, que la última etapa arrancó el 7 de enero y que concluye ahora el 7 de abril. Hay 311 productos. Los productos que están en el programa y que están en las góndolas están al precio acordado. Ahora, en las góndolas faltan muchos de los productos que están en el listado. Cuando vos lo vas a adquirir en los negocios de proximidad, en supermercados que no han adherido al programa de precios cuidados, te encontrás ahí con los sobreprecios. O sea que vos decís que los aumentos no son solo en las frutas y las verduras, sino también, no sé, en los fideos, en el arroz, en otro tipo de productos que está por lo menos en los supermercados en precios cuidados, aunque después vamos a ver si aparecen. Por ejemplo, el azúcar no entró en el programa de precios cuidados porque el gobierno no se puso de acuerdo con las empresas en cuanto al porcentaje de aumento que tenía que tener. Y en consecuencia quedó fuera del programa. El azúcar entonces aumenta indiscriminadamente. En cuanto a las frutas y verduras, solamente en el programa de precios cuidados, con respecto a la fruta está solo la manzana. Con Claro. respecto, claro, no están todos los Que productos. era, Héctor, perdón, Soledad lo saluda, era una de las principales críticas que se le hacía al programa, que dejaba fuera frutas y verduras, que son en realidad lo más nutritivo para llevar a la familia. En ese caso, y por lo menos por las denuncias que recibimos nosotros, lo que pasa con frutas y verduras es escandaloso. Exactamente. Y ahí se producen aumentos realmente del 20, del 40, del 100%. En cuanto a las carnes, hay solamente 3 cortes de carne vacuna. Pero, por ejemplo, no está el asado, no está el lomo. En el pollo está solamente el pollo entero. No hay cortes de pollo en el Claro. programa. Y por su experiencia, Héctor, de ir relevando, porque acá siempre terminamos cayendo en creer de un lado o creer del otro. Hablamos con carniceros y nos dicen, a nosotros nos están entregando unos precios descomunales, nosotros no le remarcamos y encima nos tenemos que bancar que los clientes nos traten de chorros y por eso cerramos. ¿Cómo ve dónde está la fuga en esa cadena? O la vivada. O la vivada, ¿no? No es ninguna fuga. Somos Bueno, piolas. Está en general en los frigoríficos y por eso sería importante, y yo lo vengo reclamando desde hace tiempo, que el gobierno debe poner en funcionamiento la ley que se denomina Observatorio de Precios.
que aprobó el Congreso en el mes de diciembre del año 2015. ¿Qué dice esa ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 2 entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Hay que comenzar de una buena vez por poner en funcionamiento todas las normas jurídicas vigentes. Ese es el problema. Pero esto muchas veces lo hablábamos, Héctor. La economía argentina tiene momentos en la cadena donde se concentra y pasa por pocas manos. Y ahí es donde se le recarga el precio y después el precio llega más caro. Siempre hay como un lugar donde se concentra en pocas manos y ahí vienen los abusos. Es lógico lo que vos decís. Debería haber alguien que detecte cómo va el valor, cómo se van aumentando, en qué proporciones, y donde hay un salto, donde hay un vivo que te quiere recargar el 200%, si no, viejo, acá hay algo que ya pasa la especulación y el aprovechamiento. Exactamente. Y además, en la carne vacuna se da una situación muy especial. Por motivo del problema de la pandemia en China, que es uno de los principales compradores de la carne vacuna argentina, el 50% del total de lo que se exporta al exterior, el 50% se exporta a China. Que encima ha vuelto a pedir carne vacuna después, porque ahora, como ellos ya han terminado la pandemia, ahora están pidiendo más, ¿eh? Bueno, pero en estos días se redujo enormemente la venta, la exportación de carne vacuna a China. ¿Ah, sí? Además, Mira, yo pensé que era al revés. ¿Cómo? Pensé que era al revés, que No. estaban pidiendo más de vuelta. Cuando se resuelva el problema, cuando se abran las fronteras, pero estuvo durante una determinada cantidad de días disminuida la entrada de carne vacuna argentina a China. O sea, tendremos que tener carne más barata. Nos tiene que sobrar la carne, claro. Nos tendría que sobrar la carne. Exactamente. Además, en el consumo interno se redujo enormemente. Hace unos años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. En los últimos tiempos bajó a 50 kilos promedio por persona y por año. Esas dos razones tenían que haber, por lo menos, haber mantenido el precio que existía hasta ese momento o haber bajado. Por el contrario, el precio de la carne vacuna ha aumentado. El culpable es el carnicero. En general, no. Ese es el último eslabón de la cadena. Hay que analizar muy bien y aplicar la ley que acabo de señalar del Observatorio de Precios para ver en qué eslabón está la distorsión de los precios. Por ejemplo, si es en los frigoríficos, Claro. si es en los mataderos, si es en el transporte. ¿Cuál es el eslabón? No lo sabemos. Sí, parecía, en cualquier caso lo que queda claro es que las intervenciones del gobierno por ahora están yendo por detrás de los hechos. Héctor, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. No, gracias a vos, que sigas muy bien. Hasta pronto. Y urgente nos vamos con Cristian Balbo. Recién revisábamos cómo era la cocina en el caso de las Fuerzas Armadas, pero ahora estamos en el proceso de distribución. Cristian. Así es, esta es la imagen que nos da esperanza, Soledad. El ejército argentino, la ayuda humanitaria aquí en el corazón de La Matanza, el distrito que por el momento no tiene caso de coronavirus, pero claro, estamos trabajando en ese sentido, fíjate vos, con custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires, con la cocina de campaña, llevándole el guiso que le mostrábamos en la primera de nuestra salida al barrio 12 de marzo. Es uno de los 21 barrios populares que tiene esta zona. Tengamos en cuenta que La Matanza es un distrito con 12 millones de habitantes, el más importante en materia demográfica. Estamos avanzando, estamos a unos 500 metros de poder ingresar a este barrio popular que tiene aquí La Matanza, con personal del ejército que lo están observando ustedes con los barbijos, 4 representantes del ejército argentino. Son 3 regimientos que están trabajando en 7 centros de distribución Cristian, distribuidos por toda La Matanza. ¿Vos pensás, Cristian, que cuando haya pasado la epidemia del coronavirus, esto que vos estás mostrando va a ser recordado como una de las postales de estos tiempos? El personal del ejército sin armas, pero con barbijo, repartiendo comida en La Matanza.
Exactamente, esta es la postal, por eso es de gran valor este trabajo que están haciendo y realmente emociona porque ese trabajo es la lucha contra este virus que lamentablemente por ahora está dominando al planeta casi con 1 millón de contagios en todo el mundo y acá en Argentina tiene al día de hoy 1054 y por eso vemos al ejército trabajando, Cristian, desplegándose, Rolando. Me quiero detener un poco en tu trabajo. He visto que los cronistas de varios medios están utilizando como una especie de trípode o de palo, de prolongador para tomar distancia. Sí. ¿Para qué lo están usando? Contale a la gente. Exactamente, mira, es muy importante primero el fin que tiene el micrófono, que se lo cambiamos permanentemente, además de rociarlo con alcohol etílico luego de cada entrevista. Fíjense ustedes que tiene este micrófono una extensión y justamente es para esto, es para tomar distancia. Por ejemplo, si podemos conversar un segundo aquí con el personal del ejército, ustedes ya están trabajando desde ayer con la distribución de alimentos en los barrios. Exactamente, estamos desde ayer desplegados. ¿Cómo son recibidos por los vecinos aquí de La Matanza? Excelente, muy agradecidos. Perfecto, fíjate vos, a distancia estamos tomando del personal del ejército justamente con esta herramienta que nos proporciona la distancia correspondiente. Sí, igual Soledad. en tu caso vos ya estás curado de espanto, porque recordemos a la gente que vos en tu momento en una nota te contagiaste gripe A, así que supongo que debes estar redoblando los cuidados, Cristian. Exactamente, la verdad que lo padecí en el año 2017, la gripe A, precisamente también en la lógica del trabajo, por eso tomando todos los recaudos necesarios, no por ahora con el barbijo, aunque si se da la circunstancia tal vez sí no tengamos que colocar el barbijo y los guantes como está el personal del ejército trabajando. Es una medida de precaución también, si nos vamos a encontrar con mucha gente ahora en el marco de lo que es este operativo del ejército. Sí. Inclusive ya hay algunos colegas que están utilizando una especie de escafandra completa. Claro. Seguramente va a llegar ese momento. Trabajar en este contexto. Mira, seguramente va a llegar ese momento. Todas las medidas de prevención para no contagiar. Nosotros hoy con Soledad tuvimos acceso a algún grado de información o de hipótesis de conflicto para la ciudad de Buenos Aires y para el conurbano, que se espera, lo vamos a contar en un ratito en América Noticias, se espera el pico de los contagios a partir del 18 de abril. Independientemente de la cantidad que sea, si de cuanto más abajo arranque mejor, pero el ciclo de contagios y el hecho de que haya circulación comunitaria hace que el pico de contagios arranque el 18 de abril. Así que, Cristian, seguramente vas a tener que extremar e ir agregando cosas a tu atuendo de laburo. Claro, a ver, vamos a contar un poco, Cristian, vos que estás en el lugar, relatanos dónde estamos. Para nosotros como periodistas, este barrio es muy emblemático, es un barrio en donde es difícil trabajar, de muy difícil acceso a las cámaras, pero estamos en una situación totalmente diferente. Es el barrio 12 de marzo, es uno de los populares que tiene La Matanza. Tengamos en cuenta que son más de 2 millones de habitantes y el 40% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Por eso el principal temor que hay a nivel nacional es que el virus se pueda distribuir en esta región y por eso este trabajo es muy importante, es esencial en este contexto de cuarentena, la distribución de alimentos por parte del ejército, que son recibidos inclusive en varias oportunidades por aplausos por parte de todos los vecinos que están en sus casas en este contexto. Es más que interesante lo que nos estás mostrando. Vamos con una información y enseguida volvemos a vos. Vamos a tomar contacto con Florencia Cariñano, es directora nacional de Migraciones, claro, porque la pandemia ha provocado que la Argentina cierre sus fronteras y han quedado muchos argentinos del otro lado, en diferentes países, en Cuba, en Perú, en Brasil. Hay cantidad de argentinos que nos escriben muchas veces a nosotros queriendo contarnos sus historias, cómo están varados, qué pueden hacer, cómo van a los consulados. Pero ahora ya hay un plan también del gobierno para una repatriación ordenada de esa gente. Doctora Cariñano Graña le habla, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿nos podría dar detalles de cómo se va a ir repatriando a la gente que está en el exterior todavía? Sí, es importante destacar que a partir del DNU que salió publicado en el día de la fecha, sigue todavía la limitación para los extranjeros. Esto quiere decir que está prohibido el ingreso de extranjeros, pero no así el de argentinos, que se había cerrado hace unos días para reorganización interna. Hoy podemos decir que estamos abriendo 7 pasos terrestres, además del corredor seguro que es Ezeiza, para que los argentinos puedan ingresar de manera escalonada y controlada, sobre todo. ¿Me puede contar, a ver, cuando usted dice corredor seguro, cuáles son las medidas? Supongamos, vienen, no sé, los argentinos que están varados en Brasil, que debe haber unos cuantos, que no pueden entrar por la frontera terrestre de Foz de Iguazú, vienen por Ezeiza. ¿Cómo son los pasos? Porque ellos tienen que ir a una cuarentena estricta, calculo.
Sí, los pasos terrestres, igual para aquellas personas, y esto es bueno informarlo, que quieran cruzar por Brasil vía terrestre, el paso habilitado es Paso de los Libres. No Foz de Iguazú. Foz de Iguazú no está siendo habilitado, hemos habilitado Paso de los Libres. ¿Por qué? Las personas Uno sí, otro no. Hemos establecido que tenemos mejores condiciones, tanto sanitarias como personal y todos los organismos que estamos en la frontera. Hemos decidido que sea Paso de los Libres y no Iguazú, donde había algunos inconvenientes también con el intendente, que no quería recibir personas. Tenemos muchos empleados en cuarentena, o sea que hemos decidido que el lugar adecuado era Paso de los Libres. Ahí tenemos personal de Sanidad de Frontera, las personas que ingresan son recibidas por el personal de Sanidad de Frontera, que es la primer barrera que se encuentra, una barrera sanitaria. Si las personas no están asintomáticas, pueden entrar, luego de llenar el formulario correspondiente del Ministerio de Salud. A ver, los asintomáticos, que ya se sabe que pueden estar contagiados y desarrollar síntomas después, ¿dónde hacen la cuarentena? Ahí, cuando vienen por vía terrestre. La cuarentena, una vez que ingresan en Migraciones les da, si vienen autos particulares, para que puedan circular y realizar la cuarentena en su domicilio, Migraciones le da un formulario del Ministerio de Transporte, donde se pone un sello del día que pasaron, porque este formulario dura 24 horas para que ellos puedan circular y llegar a sus hogares. Sí, hay que recomendarle que no anden repartiendo y juntándose con mucha gente, ¿no? Derechito a casa esa gente. Eso se le recomienda, se le explica todos los procedimientos y además nosotros le enviamos todos los días, hoy por ejemplo ya le estamos enviando a los gobernadores de cada una de las provincias las personas que ingresaron a la República Argentina que son de sus provincias. Cuestión de que los gobernadores y los intendentes tengan este listado y ellos mismos con las policías provinciales puedan corroborar que estas personas están haciendo efectivamente la cuarentena. Directora, y perdón, ¿y hay alguna manera o algún recaudo para que estas personas protejan a sus propias familias? Porque llegan a una casa y llegan de afuera. ¿Hay algún recaudo, alguna especificación, por ejemplo, que se mantengan aislados en un cuarto? La médica de Sanidad Frontera que los revisa, les toma la temperatura y le explican cuáles son las medidas que ellos deben seguir por venir de un país de riesgo. En este caso se les solicita que tomen contacto con la menos cantidad posible de gente, por eso justamente el certificado dura 24 horas para obligarlos a llegar y luego que no puedan seguir circulando. Y no solo eso, sino que nosotros también les enviamos a las provincias la patente del auto, cosa de que estas personas no puedan circular de ninguna manera y a ellos les figura una alerta coronavirus. El otro día estuvimos con el ministro Guado de Pedro viendo las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales también le brindamos esta información, y veíamos cómo los autos que circulan por determinados lugares y están con las patentes denunciadas por Migraciones figura alerta coronavirus. La policía tiene la obligación de pararlos y ver si hay una persona que debería estar en cuarentena circulando en ese auto. Gariñano, ¿dónde hay más argentinos? ¿En qué país hay más argentinos que hayan quedado varados? Nosotros tenemos un registro de los números que nos dio Cancillería. Hemos cruzado los ingresos y egresos de las personas y hemos visto que todavía aquellas personas que han tomado contacto con los consulados, hoy nos figuran que hay aproximadamente 13.000 en todo el mundo. Obviamente hay personas que nunca se acercaron a un consulado, que han ido directamente a las aerolíneas. De esas personas no tenemos registro. Ahora bien, de estas 13.000, la mayor cantidad de gente está en España, Estados Unidos y México. En Brasil tenemos aproximadamente, que han entrado en contacto, siempre hablo con el consulado, unas 700, casi 800 personas. En Foz de Iguazú hasta ayer el cónsul nos comunicó que había 120 personas. Por ejemplo, en Uruguay hay 1.200 personas esperando cruzar. Había una situación muy particular en los argentinos que estaban en Perú, que decían que algunos habían tenido que estar incluso en situación de calle. ¿Eso le llegó a usted también? Sí, por eso la Fuerza Aérea Argentina está realizando vuelos para repatriar argentinos, está realizando vuelos muy seguidos, día por medio. Ayer llegaron, hoy vuelve otro vuelo también de la TAM que trae argentinos repatriados de Perú. Estamos poniendo mucho énfasis y sobre todo el Ministerio de Defensa está repatriándolos a todos, está realizando muchos vuelos semanales a Perú. Gariñano, le agradecemos mucho el contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Pausa breve, ya volvemos. Es hora de ayudar. El domingo 5 de abril a las 18 llega Unidos por Argentina, un programa especial que hará historia. El mismo día, a la misma hora, todos los canales en simultáneo y un mismo mensaje. Al virus le ganamos entre todos. Más que nunca, quédate en casa.
Podés colaborar con la Cruz Roja por teléfono o por la web. Unidos por Argentina. Domingo 5 de abril a las 18. Hoy nos toca atravesar un momento muy difícil, un momento que necesita que estemos más unidos que nunca. Por eso, desde Wabi, queremos ayudar a que todos los almacenes, tiendas y kioscos de cercanía puedan recibir pedidos online y entregarlos a domicilio de la manera más segura. Si tenés un almacén, tienda o kiosco, entra a yomecuidoconwabi.com para empezar a cuidar a tu tienda y a tu barrio. Wabi es gratis. Estamos para ayudar. Quiero jugar a ser vos. Todo tiene el calor de tus recuerdos. Quiero sentirte en mí, en cada momento, en cada mirada, saber que estás ahí. Las tres niñas. Lo bueno vuelve. Te tiro una idea. ¿Y si todos ponemos la energía en lo mismo? En mejorar, en confiar, en invertir, en unir, explorar, desarrollar, en emprender, en producir, en ir para adelante, en aprender, en respetar, en trabajar en equipo, en hacer, en crecer. Somos Pampa y lo ponemos todo para generar y compartir la energía más poderosa que tenemos. La de los argentinos. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. No podemos alcanzar la cima por vos, pero podemos protegerte para que llegues a ella. No sabemos cuáles van a ser tus desafíos, pero podemos cuidarte en todo lo que te propongas. Ojalá pudiéramos hacer que las cosas fueran más fáciles. Ojalá. Pero hay algo que sí sabemos. Pase lo que pase, cuando lo necesites, estaremos ahí. Nivea, siempre junto a vos. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al cajero? Sí, las entidades bancarias están cerradas, pero si necesitas dinero en efectivo, podés dirigirte al cajero más cercano a tu domicilio. De todas formas, intenta pagar la mayor cantidad de servicios por internet y cuando vuelvas del cajero, acordate de lavarte bien las manos. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días, pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Información de último momento tiene que ver con básicamente lo que es el bolsillo y la preocupación de muchas personas que mandan a sus hijos
a colegios privados. Llegaron las cuotas, en algunos casos con aumentos, y la pregunta es ¿qué va a pasar con esto? No puedo pagar esta cuota. Claro, porque la batería de medidas sanitarias ya las conocemos, más o menos se irán ajustando con el correr de la evolución de la enfermedad del coronavirus, pero ahora empieza a ser importante la batería de medidas económicas, la sintonía fina en cuestiones económicas. ¿Qué va a pasar con la cuota de los colegios? ¿Qué definió el Ministerio de Educación? Bueno, lo que definió, le vamos a dar los detalles en un ratito más, pero básicamente lo que definió en este caso es una no intervención, que los colegios pacten con las familias algún grado de beca, descuento, perdón, que se frenen los aumentos, pero el gobierno no está interviniendo fuertemente en esto como sí está interviniendo en la cuestión de los despidos. Se conoció hoy el detalle del DNU que prohíbe los despidos y las suspensiones, incluso por causa de fuerza mayor, como estaban buscando algunas empresas, grandes empresas, en los tiempos del coronavirus. Dijo, no hay fuerza mayor, que guarden, que cuiden los empleos porque esto va a generar que la cuarentena sea muchísimo más problemática. El gobierno también decidió una serie de medidas económicas que van a notarse el mes que viene, tales como el apoyo. Una parte del sueldo de los trabajadores va a ser pagado por el propio gobierno y también una serie de rebajas en lo que se conoce como las cargas sociales que pagan los empresarios para aliviar sobre todo la situación de las pymes. Esto es para empresas de menos de 100 empleados. Bueno, a propósito de todo esto, Alberto Fernández hoy en declaraciones dio un guiño y en realidad valoró la actitud de Hugo Moyano en ceder un lugar, estamos hablando del Sanatorio Antártida, quienes están por el barrio de Caballito lo conocen, es enorme, para apoyar y dar una mano y poder ser un lugar útil en medio de esta pandemia. Detenete ahí, digo, porque las comparaciones ya sabemos que son odiosas, pero recordemos que a Hugo Moyano hasta hace cuánto, un par de meses, el gobierno anterior lo consideraba como el archienemigo y había un montón de causas y lo querían meter preso, y ahora hoy el presidente Alberto Fernández lo definió como un sindicalista modelo y en contraposición, ahí sí volvió a cargar contra los empresarios que despiden inescrupulosamente. Así que fíjense el contraste, cómo cambian los tiempos, porque Moyano le entregó la llave del Sanatorio Antártida, lo que fue el viejo Sanatorio Antártida, que va a ser reconvertido a un hospital integral de terapia intensiva para los enfermos del coronavirus. Bueno, en minutos nada más te vamos a contar un panorama de lo que la ciudad de Buenos Aires está pensando de cara al peor escenario. A ver, esto pasa en toda la Argentina. Ustedes saben que el coronavirus y en la Argentina y en el mundo se maneja por proyecciones. ¿Qué es lo que pasa con la cuarentena cumpliéndose como se viene cumpliendo? ¿Qué es lo que pasa si falla la cuarentena o se termina? ¿Cómo van las curvas de contagios? Bueno, frente al peor escenario hay una proyección de cómo se va a trabajar y te la vamos a contar. Y atención con la fecha, porque el pico del coronavirus, por lo menos para aquí, para Capital y Gran Buenos Aires, se espera a partir del 18 de abril. Enseguida nos vamos a detener cómo va a calzar esto con lo que se está discutiendo por otra parte en el gobierno nacional, que es de alguna manera relajar la cuarentena para algunas actividades económicas. Hay que ver cómo se logra calzar esto, el pico de la epidemia que se espera para el 18 de abril en adelante, con la crisis económica y la necesidad de relajar un poco las actividades. En el medio de todo esto, en los barrios están las fuerzas asistiendo todo lo que tiene que ver con comida. Una presencia muy fuerte, una imagen muy fuerte. Cristian Balbo, estás ahí. Ahora sí, Soledad, Rolando, el momento de la distribución de los alimentos por parte del ejército argentino, aquí en el corazón de la matanza. Esto comenzó en el día de ayer. Van a ser en total 24.000 raciones que van a distribuir en 7 puntos neurálgicos. Son 21 barrios populares en total, más los asentamientos. Acá se acercan tomando la distancia correspondiente. Un familiar por vivienda con el bol para recibir el guiso que veíamos que elaboraban primero. Después vimos cómo se produjo el traslado hasta aquí, con custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires. El ejército está solamente en contexto humanitario, no porta armas. Pero los vecinos cumpliendo, miren, hay una fila importante, cumpliendo con el aislamiento, cumpliendo con esta cuarentena que se extiende hasta el próximo 13 de abril. Ahora, fíjate, Cristian, que la gente lleva lo que pueda, lleva lo que pueda para llevarse la comida. Recién ahí veíamos al militar que estaba llenando un balde de helado. Sí, hay, o sea, lo que pueden para poder llevarse, mira, por ejemplo, están llevándose el balde de helado con
varias raciones para toda una familia. Tengamos en cuenta que en una propiedad puede haber al menos 10 personas, por eso se llevan en ese balde de helado una ración completa para distribuir a toda una familia. Son estas personas están colaborando y con guantes los que recogen el balde o el bol o el tupper o lo que sea para llevarse la... Qué importante que es este trabajo. Entonces, la verdad es muy emocionante verlo. Por supuesto, Cristian, que ahí vemos las caras, ¿no?, de las personas que van ahí a recibir su ración, es asegurarse la comida para llevar a la casa en medio de esta situación. Fíjate lo que decías, hasta un baldecito de juguete en este caso, pero todo sirve para llevarse la porción a casa. Vamos a recuperar una mejor señal en el móvil de Cristian Balbo. Nos vamos a Puente Pueyrredón. Ahí está Gaby Prosperi. Gaby. Bueno, Rolando, respecto de la anterior salida, no ha bajado el caudal de vehículos. Fíjate lo que es, ahora nos tapa un poquitito este colectivo 93, pero ahora cuando tengamos la imagen en profundidad de lo que es la fila de automóviles, verás que sigue la curva y más allá todavía de lo que es aquí el final de la avenida 9 de Julio sobre el Puente Pueyrredón. Es incesante el flujo de vehículos que llegan a este retén para ser requisados. Hasta aquí tenemos a un ciclista que también va a ser requisado y tiene que mostrar la documentación pertinente para poder seguir transitando, para poder volver, en todo caso, a su casa. Son muy celosos los funcionarios de Prefectura Naval, en este caso, haciendo las requisas. Uno por uno los vehículos son, de alguna manera, preguntados a ver si tienen la documentación para transitar. Y si no, como te comentaba Rolando en la anterior salida, se les arma la causa judicial inmediatamente. Gaby, se nota la diferencia con ayer. Ayer que técnicamente, yo ya no sé si es un día hábil, si no es un día hábil, pero bueno, ayer que era como un día feriado, había mucha menos gente, y hoy que es un día hábil, se ve que está viniendo mucha gente a trabajar, porque descontamos que entramos, después de tanto cerrojo y tanto auto secuestrado, descontamos que los que entraron porque tienen permiso, y buena parte de los que salen, salvo algún caído del catre, también tienen permiso. O sea que es gente que vino a laburar y que se está volviendo a su casa. Exactamente. Mira, nosotros pasamos tal cual lo hacen los camiones, porque los camiones tampoco son detenidos, tienen libre tránsito. Pasamos porque tenemos la insignia de América y de A24 en el móvil, con la antena arriba del camión, por lo tanto, realmente automáticamente se deduce que somos un móvil de televisión. Todos los demás vehículos son parados. Si no son camiones ni vehículos que tengan que ver con transmisiones televisivas, son parados automáticamente. Inclusive este ciclista que se está movilizando es que está saliendo en este momento. Motocicletas, autos, camionetas y colectivos, todos son parados aquí en este REN de la Prefectura. Bueno, Gaby, nos vamos a quedar trabajando, por supuesto, ya ha caído la noche ahí en ese punto de controles. La mala noticia es que sí, son muchos, todavía es mucha la circulación de personas, pero a esta hora ya hay que decir que quienes pasan son porque tienen permiso para hacerlo. Son las industrias y las actividades que son necesarias, esenciales y que se consideran esenciales porque, digamos, a esta altura del partido, después de tanto decomiso de auto, digamos, es gente que vino a laburar con permiso, ¿no? Pero vamos a pasar a otro tema y tiene que ver con ¿cuándo se espera el pico de contagio? ¿Sí? Nosotros lo que les vamos a contar a partir de este momento es información oficial. ¿Sí? No es rumores, no son trascendidos, es información oficial. Les vamos a contar las hipótesis que se manejan para la ciudad de Buenos Aires. Cómo se va a manejar el pico de la crisis del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. A partir de una hipótesis que el propio gobierno de la ciudad hizo, que es ¿cuál sería el peor de los escenarios? ¿Sí? Para hacer este peor de los escenarios, en función de la curva de contagio, insisto, en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde todavía más contagiados hay, alrededor está el Gran Buenos Aires, que también tiene una cantidad importante de contagiados. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde más gente vino del exterior trayendo virus, donde ya se descuenta que hay circulación comunitaria, y por eso se hicieron una serie de simulacros, y en función de lo peor, del peor escenario que podría haber en la ciudad de Buenos Aires, es que nosotros les vamos a contar esta información. Por eso pusimos esta fecha, 18 de abril. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gente contratada por ellos, epidemiólogos, matemáticos, hicieron una proyección de, en función del crecimiento actual de los casos, que ya sabemos que es
una especie de... va subiendo, pero todavía va subiendo con forma de pendiente, no tiene forma de montaña. Entonces, en función de esta pendiente, que la duplicación de casos es bastante lenta, ¿cada cuánto? ¿Cada 3 días, Sole? Hoy por hoy es cada 3 o 4 días se duplican los casos, es decir, la cifra que tenemos de enfermos en Ciudad de Buenos Aires, cada 3 o 4 días se va a duplicar, hoy por hoy. Entonces, como ya hay circulación comunitaria y el promedio es que cada persona contagia a 3, entonces dicen, bueno, en algún momento la circulación comunitaria más los contagios, gracias a Dios, está previsto y se sigue cumpliendo la cuarentena y el aislamiento social, va a provocar necesariamente un crecimiento vertical de la curva. Ese crecimiento arrancaría esta fecha, el 18 de abril, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué te decimos por lo menos? Porque la cuarentena y el cumplimiento y el éxito de la cuarentena puede llegar a hacernos ganar, por ejemplo, 2 semanas. Entre 1 y 2 semanas, pero esta es la fecha que los gráficos de curva de contagio están marcando. Con el éxito de la cuarentena ganamos tiempo. En ese ganar tiempo, ¿por qué es muy importante ganar tiempo? Porque ya está el cálculo también de cuántas camas se van a necesitar para internaciones severas, de cuántas para internaciones leves y de cómo nos vamos a manejar, recién hablábamos con la directora de Migraciones, con los nuevos argentinos que estaban afuera y que van a llegar a la ciudad de Buenos Aires, y también es un foco que hay que Piensen contener. que a partir de todas estas cosas, que por ahora son números abstractos y son escenarios peores que les vamos a contar, dentro de unos días vamos a ver nuevas postales a las que no estábamos acostumbrados. ¿Sí? Por eso se las queremos ir contando a partir, insistiéndole siempre, que este es el peor de los escenarios que se evalúa. No es lo mismo que la curva que se va a disparar el 18 de abril, se dispare desde abajo, desde, no sé, hoy por hoy en la Argentina hay 1000 y pico de casos, 1100 casos. 1050 casos. 1050 casos, que no es, que se dispare o que crezca desde 2000 es muy diferente que crezca de 5000. Por eso es tan importante que el crecimiento de los casos siga bajito y siga lento, porque en algún momento va a llegar este episodio que se va a multiplicar los casos, porque es lógico, pasó en todos lados. Esto fue lo que se hizo en función de otras progresiones de contagio, y se tomó en especial el caso de algunas ciudades de Australia. ¿Por qué? Porque Australia está en el hemisferio sur, tiene una latitud parecida a la de Buenos Aires. ¿Qué pasó en Australia a partir del momento que entró el primer caso de coronavirus? ¿En qué momento se disparó la curva? Bueno, algo similar es lo que se está estudiando en Buenos Aires, e insisto, se está pensando en la peor de las hipótesis. En ese momento van a crecer los casos. Si crecen desde abajo, desde una cantidad poca, no sé, 2.000, 2.500, va a ser menor que si crecen desde un piso de 5.000. Claro, ese es el piso que se está poniendo. A ver, hagámonos a la idea de que se está trabajando, y para este trabajo hay 3 pilares fundamentales. El primero de los pilares es el distanciamiento social, es decir, la cuarentena. Lo que ya estamos haciendo, que entre las personas haya más de 1 metro de distancia, que estemos alejados y metidos en nuestra casa. El segundo de los pilares importantes es el testeo frecuente. Poder testear los casos. Saber, por ejemplo, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, hasta ayer, cuando tenías fiebre, te decían, a ver, vos tenés fiebre y además volvés de viaje, o algún familiar, alguien de tu entorno volvió de viaje, bueno, te hago el test. Hoy, fíjate cómo va evolucionando todo esto, te dicen, vos tenés fiebre y vivís en Ciudad de Buenos Aires, entonces te hago el test. No solo, ya no te van a hacer un test de gripe, si estás resfriado, van a ver que tenés fiebre, bueno, van a separarte y te van a mandar a estos lugares. Esto es prepárense, porque esta va a ser otra de las cosas que se van a ver en los hospitales. Cuando alguien vaya a un hospital, no va a pasar por la guardia y lo van a derivar a un consultorio especial y diga, vengo porque tengo fiebre, tengo tos, tengo alguno de los síntomas compatibles con el coronavirus, directamente por acá. Son como una especie de container que se van a habilitar en varios de los hospitales, apartados, como una especie de sistema público sanitario paralelo, para que los que tengan coronavirus no entren en contacto ni con la sala de guardia, ni con el personal de enfermería, ni con la de administración que está en el cuerpo del hospital. Directamente va a haber un lugar apartado. La otra cosa que descubrieron, y atención porque en esto se van a poner muy rigurosos, es en el aislamiento familiar. Si alguien tiene coronavirus, ya no la va a pasar en la casa. ¿Por qué? Porque por más que haya un aislamiento de la persona, que la persona dice, bueno, Soledad tiene coronavirus y yo le llevo la comida. Bueno, no.
Lo que ahora se van a poner mucho más rigurosos porque saben que la basura, las sábanas, la ropa de alguien que tiene coronavirus contagia. Claro, por ejemplo, eso la imaginemos que persona yo- con coronavirus va a ir a un lugar de aislamiento, aunque Claro. tenga síntomas leves. O aunque vivas solo, que vos decís, a ver, yo vivo solo, vivo en un monoambiente, en la capital y ya estoy aislado. No, ¿por qué? Porque vos viviendo solo pedís comida, por ejemplo, por delivery y ahí ya hay un intercambio. Y suponete que no tengas ese intercambio con una persona porque te deja el delivery y vos tomás todos los recaudos. Vos tocás un montón de alimentos, un montón de elementos que después vas Al a hablar, desechar, queda tu- lo vas a sacar a tu la basura. saliva. Bueno, no, esto es ir mucho más avanzado en los recaudos. Insisto, lo que les estamos contando son datos oficiales. O sea, los expertos que tienen a cargo las decisiones en el gobierno de la ciudad ya han considerado que es peligroso que una persona con coronavirus se quede en su casa. La basura, la ropa puede contagiar, termina contagiando a la familia. Por ahí la familia no presenta síntomas, pero a su vez traslada, porque es asintomático, traslada el virus a otros hasta que a él le dé. Entonces, para cortar todo eso de cuajo, aislamiento la gente que tenga coronavirus. Ese es el segundo Aislamiento. pilar. O sea, con lo cual, digo, piénsenlo también con la dureza que va a tener esto. Si alguien tiene coronavirus, se despide de su familia, ¿eh? Se va hasta que no esté curado, no la vuelve a ver. El primer pilar, la distancia para todos, la cuarentena, la distancia social obligatoria. El segundo pilar, el que te estamos diciendo, si sos una persona infectada con el virus, un aislamiento obligatorio y ni siquiera la posibilidad de estar en tu casa. Y el tercero es una distancia y un aislamiento preventivo. Y con esto nos vamos a focalizar en el gran grupo de riesgo. El gran grupo de riesgo son los mayores de 70 años. Vos me dirás, si hasta ahora veníamos diciendo que son los mayores de 60 años. Bueno, en realidad el promedio de muerte mundial es de 78 años. A partir de esto y para tomar el recaudo necesario, se piensa y se va a concentrar mucho en el grupo que va por encima de los 70 años. Y sobre ese grupo, piensen que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es dentro de lo que es la República Argentina, de la que tiene la población más vieja en promedio. Entonces hay muchos mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires, por eso se va a endurecer el aislamiento con los mayores de 70 años para preservarlos lo más posible, porque cualquier persona con más de 70 años que se contagie coronavirus está en problemas y puede terminar necesitando terapia intensiva, y si se saturan y si no se calcula bien esto, se pueden saturar las terapias intensivas. Por eso va a haber un fuerte aislamiento a los mayores de 70 años. Se está discutiendo, piensen que esto también, esto es Ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, lo conversaban el otro día los curas villeros con el propio presidente de la Nación, están pensando utilizar las parroquias para llevarse a los mayores de 70 años que vivan en barrios populares y estén en condiciones de peligro por hacinamiento. Están pensando en llevárselos a las parroquias hasta que pase la pandemia. Fíjense, todas estas cosas que nosotros les vamos contando son postales nuevas que va a haber dentro de las cosas locas que estamos viendo por el coronavirus. Otra de esas postales es esa que les mostramos recién. Cuando uno entra al hospital con fiebre, lo van a derivar a eso que veíamos recién, que se va a llamar unidades febriles agudas. ¿Por qué? Unidades febriles agudas. Alguien va con fiebre, entra por acá. Va directamente ahí, no interactúa con nadie ni nada del hospital. A ver, con el avanzar de esta pandemia, los propios médicos y los propios científicos fueron descubriendo que son muchos los casos asintomáticos. Son muchos, más de los que creíamos. Antes lo contábamos como una curiosidad, ahora te lo estamos contando como algo que abunda y abunda en la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, cuando empezó esta pandemia y nosotros te hablábamos del coronavirus, te decíamos, cada persona puede contagiar a 2.4. Eso pasó hoy entre 3 y 4. Cada persona infectada de coronavirus puede contagiar entre 3 y 4. La cuarentena y el aislamiento que te preguntás por qué lo estamos haciendo es porque lleva ese 3 y 4 a 1 y 2. Es significativo. La otra cosa que va a suceder es que se va a aumentar la cantidad de testeos, ¿sí? ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, el gobierno nacional ya compró 500.000 kits para hacer los tests, ¿sí? Atención con esto, 500.000 es muchísimo más de lo que estaba disponible. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como contaba Soledad recién, a las únicas personas que se le hacía el testeo era si
tenía los dos grupos, o sea, o venía del exterior o había estado en contacto con alguien que vino del exterior, de la zona donde había circulación del virus. A partir de ahora, como ya se descuenta que hay circulación en Capital, en Gran Buenos Aires y en algunas provincias, se decidió comprar 500.000 kits para testeos. La Nación, la ciudad de Buenos Aires también compró otros 500.000 kits rápidos para poder hacer un testeo masivo. ¿Por qué? Porque en la medida que haya testeos masivos y se puede detectar quién tiene coronavirus, ahí se lo puede aislar. O sea, el testeo va de la mano del aislamiento para aislar a los que tienen coronavirus, y esto también es lo que va a permitir en algún momento, como está discutiendo el Gobierno Nacional, que vuelvan algunas actividades económicas. No los partidos de fútbol, no las clases, ni las clases en ninguno de los niveles, no el cine, no el teatro, pero sí algunas actividades económicas que hoy están suspendidas o se están haciendo a la distancia. Sí, hay que decir que cuando nosotros preguntamos ¿cuándo se termina la cuarentena? La respuesta es rotunda. La cuarentena no se va a terminar cuando un fulano diga tal día. Se va a terminar cuando se estén dando las condiciones para que se pueda terminar la cuarentena. Y las condiciones para que se pueda terminar la cuarentena es proteger a las personas que tienen más de 70 años, que son la población de riesgo. Sí, y cuando baje la curva, es tan sencillo como eso. Digamos, las condiciones para ir saliendo de la cuarentena se van a dar cuando empiece a bajar el volumen de contagios. Pero atención, insisto, toda la matemática indica que el pico de los contagios va a arrancar el 18 de abril. Entonces, ¿cómo se va a llegar al 18 de abril? ¿Se va a llegar con un número bajo y va a ser menor y después va a bajar más rápido? ¿O va a haber, la circulación comunitaria va a ir haciendo crecer los casos y esto va a generar que ahí estalle la cantidad de casos? Esta es la enseñanza que los funcionarios argentinos, y en esto hay que decir el Gobierno Nacional, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, han aprendido de mirar otros países que ignoraron esto y que dejaron que el virus circulara a ver si después lo podían atajar. La decisión de todos los sanitaristas y epidemiólogos argentinos fue salir y atajar el virus de entrada para que no crezca. Y ahora se está viendo este experimento casi argentino. Es decir, bueno, atajar de entrada la cantidad de casos, separar a la gente para que no crezca y después ese pico de contagios que se espera para el 18 de abril en adelante arranque de abajo, ¿sí? Y no se convierta en algo inmanejable. Sí, hablando de inmanejable, vamos a hacer un apartado para que todos más o menos sepamos lo que está pasando con los ciudadanos argentinos repatriados. Ya sabemos y ya les contamos que hay hoteles dispuestos para que se alojen a cumplir la cuarentena. Bueno, esos hoteles en realidad son edificios. Obviamente todo el personal del hotel no está en el hotel. ¿Cómo están funcionando hoy esos hoteles? En Ciudad de Buenos Aires con voluntarios. Personas que no están en grupos de riesgo que dicen yo voy a ofrecer mi trabajo, yo no me voy a quedar en casa, voy a dar una mano. Entonces agarro las viandas, se las llevo a la puerta a cada una de las personas que están No se crean aisladas. que es un resort donde se convive amablemente. Son edificios y situaciones de mucha tensión. El clima no está bueno y es importante que todos lo sepamos. Hay mucha hostilidad con estos propios voluntarios. Obviamente las personas que vienen de afuera quieren estar en sus casas, todo es entendible, todos estamos tratando de hacer lo que podemos frente a lo que nos está pasando, pero hay que saber que hay voluntarios que se están encargando de llevarle la vianda a cada puerta a cada una de las personas repatriadas. Y mucha de esa gente no entiende por qué está ahí. Se han presentado ya al menos 10 habeas corpus y otros tantos amparos para que la gente dice, no, déjenme ir a mi casa porque yo no voy a contagiar y acá no, ustedes me tienen preso acá en este hotel. Bueno, todos los habeas corpus, todos los amparos fueron rechazados. Los que están en la cuarentena en los hoteles de Ciudad de Buenos Aires tienen que seguir en la cuarentena en los hoteles de Ciudad de Buenos Aires. 800 personas de esas repatriadas ya fueron, de alguna manera, pongámosle el término, dadas de alta, ya fueron liberados. A ver, no dan los números, no pasaron 15 días, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Se sabe que los síntomas se manifiestan al 5.º día de contraer la enfermedad, de contraer el virus en la mayoría de los casos. Bueno, se espera al día 7, entre el día 7 y el 9, y ahí se le están realizando los test a cada uno de los repatriados. Este testeo permite que entre el día 8, el 9 o el 10 ya puedan dejar estos hoteles para dejarle lugar a todas las personas que van a ingresar al país ahora y que necesitan de esos edificios para volver a hacer el mismo proceso. En este testeo que se está dando, de las 800 personas que fueron dadas de alta, 20 eran portadoras del virus.
Fíjense lo importante que es hacer este testeo. A ver, de todo esto que nosotros escuchamos hoy de fuentes oficiales, tiene que quedar algo claro. Esto que nosotros les contamos es el peor de los escenarios. Esperemos que sea mejor. Esperemos que la curva de contagios siga baja gracias a este experimento argentino que ha sido atajar el coronavirus de chiquito, para que no crezca mucho, ¿sí? Pero insisto, en cualquier caso, lo que se está buscando y se sabe es que el pico de los contagios, el crecimiento de la curva va a ser hacia el 18 de abril, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, ¿sí? Hay que ver si ese salto se produce desde pocos casos o desde muchos casos. Pero atención con esto es lo que va a pasar, ¿sí? Esto es lo que va a pasar y de todo esto aprendamos por lo menos que esta pelea todavía no terminó. Y en medio de todo esto, la situación es difícil para todos. Todos tratamos de acomodarnos a esto que nos está pasando, con angustia, con ansiedad, con nervios, pero necesitamos compromiso. Porque en Europa lo sorprendió. Nosotros ya tenemos el diario del lunes. ¿Y qué quiere decir? Que si no tenemos compromiso con cumplir las normas, estamos fallándole al prójimo, hasta incluso a nuestras propias familias. Vamos a charlar un poco con Bernardo Estamateas, psicólogo, para primero sacarnos la mochila. ¿Esto es difícil? ¿Me está resultando difícil? Bueno, porque realmente es difícil y no tenemos que exigirnos de más, ¿no, Bernardo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, tenemos que poner en claro cuál es la ganancia de lo que estamos haciendo. No estamos teniendo un aislamiento voluntario para mejorar la calidad de vida. Lo que estamos ganando es la misma vida, la propia y la de los demás. Entonces, cuando uno pone en perspectiva y tiene claro cuál es la ganancia, estas pérdidas de no poder salir a caminar, a pasear, a comer, lo que fuese, cobran pequeñas dimensiones a nivel emocional. Entonces te diría como primer medida tener claro que acá hay una ganancia extraordinaria porque es la máxima que tiene el ser humano, la vida propia y la vida de los demás. Claro, Bernardo, pero es difícil explicar que lo que hay afuera es un enemigo invisible. Nosotros desde los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo, explicamos todo lo que podemos, pero a la hora de la realidad, si vos no tenés casos alrededor, y no sabés de alguien, porque viste que finalmente la gente termina creyendo cuando se entera de un conocido que le pasó algo, entonces ahí sí se preocupa, pero esto es lo más difícil porque parece un enemigo invisible. Bueno, tener miedo es normal, acá no se trata de no tenemos que tener miedo, el miedo es una emoción, es una voz que nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que nos dice el miedo? Gracias a Dios que tenemos miedo, el miedo nos dice hay un peligro, real o imaginario, en este caso real. Entonces lo que tenemos que armar es un plan frente a este peligro. Si yo me quedo con el miedo y no armo un plan, es decir, me paro en acciones concretas que puedo hacer para administrar este miedo, entonces el miedo me va a generar una enorme dosis de ansiedad y me va a llevar a pelear o a huir. Entonces, buscar la información fiel, la información correcta, la información que están dando ustedes, el Ministerio de Salud, etcétera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones concretas yo puedo hacer para tomar los cuidados que tengo que tomar? Entonces te diría, no tener una sobreinformación, limitar la información y armar un plan de acciones de lo que podemos hacer. Esta es otra medida para que la ansiedad no nos desborde. Bernardo, y la angustia, digo, o el miedo que tengamos o la preocupación que tengamos, ¿cansa? Porque muchos dicen, estoy en mi casa, la verdad que no hago mucho, no hago nada y me siento muy cansado. Así es. Mira, el aislamiento lo que provoca es una sobredimensión. Es como que todo va con lupa ahora. Tenemos muchísimo miedo, muchísima bronca, muy poca tolerancia. Entonces, algunas ideas prácticas para tener en cuenta porque tenemos que cuidar nuestra salud psíquica tanto como estamos cuidando nuestra salud física. Mantener los horarios de comida fijos. O sea, mantener ciertos aspectos del día fijos. Desde que nos levantamos, vestirnos bien. No estar todo el día con pantuflas, con una remera. Vestirnos bien, mantener ciertos horarios fijos de comida y mantener espacios de placer. Buscar, no estar todo el día hablando del tema. Obviamente necesitamos la información, buscarla, pero también abrir espacios lúdicos donde podamos llamar a otras personas, transmitirles una palabra de ánimo. Yo estoy haciendo unos Facebook en vivo y le digo a la gente, llama a 3 personas para darle las gracias.
hay alguien que está necesitando una palabra de aliento. No hay nada más contagioso que las emociones. Y si dejamos que las emociones nos manejen, nos dominen, lo que sucede es una distorsión del tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay gente que el tiempo le va para adelante, entonces está con la cabeza siempre pensando, y arma una pregunta y una respuesta catastrófica. Entonces la persona corre hacia adelante. Y otras personas que sienten que el día no les pasa más, esto es eterno, no aguanto más, se aburren por falta de estímulos nuevos. Entonces, para los que están corriendo para adelante, mantener ciertos rituales, poner un stop a la cabeza. Voy a pensar qué puedo hacer, pero no voy a estar todo el tiempo analizando, porque si no se da lo que llamamos en psicología parálisis por análisis. Tanto análisis me lleva a la parálisis. Y para los que sienten que el tiempo no les transcurre, que están aburridos, buscar estímulos nuevos. Llamar a alguien para darles una palabra de aliento, hacer un tutorial, aprender un idioma. Y las parejas, las familias, no es tiempo de resolver ningún conflicto de pareja, ni resolver la existencia de la vida, ni nada. Cuando uno está manejando y hay niebla, hay que parar, correrse y no pisar el acelerador. Bernardo, en estos tiempos la paz en la casa es imprescindible. Una casa con hostilidad, con broncas, con peleas, en cuarentena es imposible de sostener para cualquiera. Digamos, ¿cómo nos recomendás? Algunos se tiene que poner la gorra de capitán y ordenar la cosa. Bueno, el diálogo es fundamental para rearmar los roles. No es tiempo de resolver conflictos. O sea, la pareja que estaba mal, tregua ahora. Ahora no vamos a tratar de resolver. Miremos para otro lado. Claro, tregua. Vamos a agarrar nuestro problema y vamos a colgarlo en la biblioteca. No es momento ahora para tratar de llevarnos bien o resolver nuestros conflictos. Eso te diría, por un lado, tener mucha tolerancia. Mira, los seres humanos descubrimos, y lo estamos viendo juntos, ¿no?, que tenemos una enorme capacidad de flexibilidad y de adaptación a las circunstancias. Y todos tenemos una caja de recursos maravillosos que ni nosotros sabemos que tenemos. Si no, pensemos, ¿cuántas crisis hemos atravesado y las hemos superado? Bueno, usamos esa caja de recursos. Pararnos en los recursos internos. Tenemos capacidad para adaptarnos a esta situación. Vamos a tener miedo. Acá no se trata de no tener miedo. Y gracias a Dios que, como decía Rolando, decían, se están tomando acciones muy buenas que todos estamos cumpliendo a rajatabla. Debemos cumplirlas porque nadie llega a la cima solo, se llega en equipo. ¿Y cómo con los pibes? Porque también hay preocupación también. ¿Qué pasa con tener los pibes tanto tiempo encerrados? En Italia, por ejemplo, acá vamos a enterarnos que se autorizó a que alguien, un representante de la familia, pueda sacar a pasear a los nenes, por lo menos hasta abajo, hasta algún jardín cerquita. Así es. Bueno, mantener los rituales, el horario de estudio, los rituales de la comida. Viste que hay muchos memes que circulan que dice, cuando pase esto voy a tener 40 kilos de más. No, mantener los horarios y no transmitirle angustia a nuestros hijos. Nuestros hijos nos hacen preguntas, tienen ansiedad, ven lo que pasa en las noticias, lo que está pasando en el país. No transmitirle nuestra propia angustia, transmitirle paz, transmitirle calma. Decirle que estamos haciendo las acciones todos juntos pertinentes para cuidarnos. Mirá, el miedo básicamente son dos cosas. Un estímulo externo que amenaza y los recursos que yo tengo por dentro. Si yo tengo un estímulo externo, pero creo que tengo recursos internos, el miedo va a bajar. Y si yo tengo un estímulo externo que lo hago enorme y lo hago imbatible, entonces me va a dar miedo. Pero si yo veo con objetividad y con información el estímulo externo. Y pensá que podés jugar el partido. ¿Cómo? Y pensá que podés jugar el partido. Siempre, no perder, construir una esperanza inteligente. No tenemos que dejar que la angustia, que es tan contagiable, nos gane porque estamos tomando acciones. Y el miedo se enfrenta con acciones concretas y las estamos haciendo. Mira, Alfred Adler era un terapeuta que cuando venía alguien bajoneado, él escribía en el recetario, busque una persona para amarla durante 14 días seguidos. Y yo le digo a los televidentes que hagamos todos, ¿por qué no llamamos a 3 personas para transmitirle una palabra de aliento, para darle las gracias por algo? No, y además es el momento de cuántas veces uno dice a lo largo del año no tengo tiempo para ver o hablar o a mis amigos. Bueno, es momento de retomar contactos.
Así es. Lo más valioso que tenemos, nos estamos dando cuenta que un bicho diabólico, cómo quita la vida, cómo puede hacer un derrumbamiento mundial, la fragilidad que tenemos de la vida, recuperar este tiempo también para rezar, para ensanchar el mundo interior, para cultivar el espíritu y para cuidar los lazos. Sí, pero también, Bernardo, creo que esto que enseña, que muchas veces nos entretenemos con pavadas, ¿eh? Sí, mira, hace un tiempo había leído de unos chicos que entraron en un negocio y cambiaron los precios del lugar, ¿no? Entonces lo que estaba en un sofá lo pusieron en un artefacto. Y yo leí hace muchos años de esta anécdota y me quedé pensando si en el shopping de la vida no nos cambiaron los precios del lugar. Y lo que nos dijeron que era valioso, en realidad no vale 2 pesos. Y lo que nos dijeron que no era tan importante, en realidad es lo más valioso. Creo que tenemos que hacer introspección, es un buen momento para hacer cambios profundos en el aspecto de decir, voy a invertir en lo valioso. No, y muchas veces uno posterga cosas pensando que, bueno, que después más adelante las va a hacer y se entretiene en cosas menores y termina postergando las importantes. Bueno, esto nos enfrenta con las cosas importantes. Y en esto de hablar con los seres queridos, pega un llamado, no tanto mensaje, digo, de WhatsApp, porque es necesario a veces escuchar al otro y tener, no sé, para animarte. No es lo mismo un mensaje que escucharlo. Nos curamos hablando y nos curamos estando juntos. Ahora, hay gente que dice, pero yo no puedo abrazar, no puedo acariciar. Acariciarlo con las palabras. Las palabras construyen realidades. Las palabras tienen el poder de abrazar. Invertir tiempo de calidad. ¿Por qué no llamar a alguien y pasar un tiempo escuchando a la otra persona? Llamar a otras personas, especialmente mayores. Preguntales cómo fue su noviazgo, cómo fue el primer día de casamiento. Saquemos a la gente cuando el tema se vuelve, todo tema que se vuelve omnipresente se vuelve omnipotente. Entonces, obviamente que necesitamos la información, pero abramos espacios también para lo lúdico, para reírnos, para divertirnos, para conocernos y recordar que todos tenemos un cartelito invisible que dice hacerme sentir valioso. Validar al que tenemos al lado. Es la mejor manera de levantar nuestro sistema inmunológico con las emociones positivas y agregar otro medicamento más que es el tratarnos bien. Ahí está, Bernardo, gracias. Nos dejaste un listadito de tareas, así que vamos a ponernos las pilas. Gracias. Muchas bendiciones, gracias. La noticia es de último momento, los delincuentes deben estar en cuarentena, pero claro, hay lugares donde hay más gente que en otros, como por ejemplo en esta farmacia donde 6 mujeres estaban esperando para ingresar, para ser atendidas. Allí llegaron estos delincuentes en Blas Pareras, en la esquina de Santos Vega, y asaltaron de esta manera. Allí está la imagen tomada por la cámara de seguridad. Estaban en los alrededores del local. Observen ustedes, esperando la atención, guardando distancia. Todo queda registrado por esta cámara de seguridad. Llegan estos delincuentes y las asaltan. ¿Se hace difícil comprar así, de esta manera? Digo, ayer le robaron a 6 mujeres que estaban esperando para comprar. Sí, cuando están las mujeres solas es medio complicado, pero de otra manera no tenés. ¿Nos sorprendimos por la zona? ¿Es una zona...? No, acá es tranquilo. Acá tranquilo, pero... Bueno, suceden las cosas y uno cree que está calmo, pero no es así. ¿Se enteró del robo ayer? Sí, lo vi por un WhatsApp que me mandaron, sí. ¿Es peligroso? Bueno, no queda otra, ¿no? Pero digo, comprar así, uno está a distancia, pero son muchos expuestos afuera con dinero. Sí, estamos expuestos, en un momento así que hay poca gente en la calle. Igual Villa Bosch es peligroso. ¿Le pareció la modalidad, digo, atrevida? En el sentido de que hay muy poca gente en la calle, hay fuerzas de seguridad. Sí, se ve fuerza de seguridad. No, por eso digo, atrevido el robo, digo, ¿no? Bajarse de un auto. Sí, atrevido y mal desubicado totalmente. ¿Aprovecharon que había mujeres solamente para robar? Sí, si hay mujeres solas, sí, es más posible, más fácil la tienen. Bueno, en el episodio se bajaron los delincuentes fugazmente del auto. Bueno, hubo allí algunos heridos, ¿no? Personas con contusiones. Están demandando en esa zona, en Villa Bosch, más presencia de la policía, ¿no? En esta zona
de la zona de Claro, 3 de porque febrero. en general, tanto en el conurbano como en Ciudad de Buenos Aires, el delito cayó dramáticamente a cero. Entonces, ¿por qué? Porque se les hace muy difícil circular, porque con que lo paren para pedirles el permiso, no es que van a salir a robar con un auto con permiso. No hay muchos autos circulando, lo Por podés eso. detectar claramente. En todo caso, es un robo de proximidad, no pueden ir muy lejos, tiene que venir de algún lugar cercano, salir, robar y Ahora, después volverse. le fueron a los teléfonos, Mariano, a la cartera directo, en Claro, este pero momento aparte- con lo complicado que te puede resultar eso. Y aparte tenés una aglomeración de gente en esos determinados lugares, supermercados, farmacia, y allí está la carne cañón para los delincuentes, ¿no? Pero mientras tanto, hoy se empezó a discutir una serie de medidas económicas. De hecho, se publicó un DNU con lo que el gobierno está haciendo para estimular, para evitar la caída dramática que puede provocar, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, la parálisis económica que está generando el coronavirus. Habló Alberto Fernández. Yo siempre digo que Hugo a esta altura, Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca cedan, sean como él. Sean como él. Lo vi yo. Le contaba a Axel. Una vez me tocó cerrar una paritaria, porque Néstor se había ido a China y se había llevado a todos los ministros y me dejó a mí como jefe de gabinete, tuve que cerrar la paritaria de los camioneros. Había un momento que le dije, pará, Hugo, por favor, le estás pidiendo de todo. Y le sacó de todo a los empresarios, ¿pero para quién? Para los que trabajan. Nada para él, para los que trabajan. Eso es un dirigente gremial. Esto sí que es un síntoma de los cambios de época. Recordemos que en el final del gobierno de Mauricio Macri se aceleraron dos grandes causas contra Hugo Moyano, motorizadas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Una por Independiente y otra causa más por enriquecimiento ilícito que se motorizaron en diferentes juzgados. Con el acuerdo, varias veces trascendió que esto había sido con la simpatía del expresidente Mauricio Macri. Bueno, cambio de época, Moyano le donó a la provincia de Buenos Aires un sanatorio que estaba a punto de ser inaugurado, que estaba demorado en sus trámites de inauguración, sanatorio, que era el viejo Sanatorio Antártida, Enorme, ahí en en Caballito. Rivadavia y Acoite, y ahí lo tenían al propio presidente Alberto Fernández haciendo un elogio inesperado de Hugo Moyano, diciendo que es un dirigente ejemplar. Y a propósito de lo que pasa con los empleos, ¿no? También Alberto Fernández en los últimos días le habló directamente a los inescrupulosos que despiden gente. Bueno, ya no se va a poder hacer, por lo menos, Mariano, por 60 días. Exactamente, 60 días de congelamiento de los despidos. Este es el programa de asistencia a los empleadores que tiene varios puntos que vamos a repasar a partir de la información que tenemos. A ver, por 60 días no se puede despedir gente sin causa justa y por falta de trabajo. ¿A qué apunta esto? Quiero detenerme acá. A una palabra que está en la ley de contrato de trabajo. ¿Sabe cuál es esa frase? Fuerza mayor. Claro. La fuerza mayor en la ley de contrato de trabajo te implica dos cosas. Que un empleador te pueda pagar el 50% de indemnización por despido y que pueda prolongar el periodo de sus pensiones más de 30 días por año, es decir, a 75. Claro, todos se habían agarrado la cuestión de la fuerza mayor. Decía, si el coronavirus no es fuerza mayor, ¿qué cosa es una causa de fuerza mayor? Bueno, el gobierno le dijo, tenga mano, porque por más que sea una causa de fuerza mayor, el coronavirus, esto es indudable, esto generaría un caos social que provocaría que la gente no respete la cuarentena, sería un doble daño a la gente que no puede ir a trabajar, pero además perdería su trabajo. Entonces la prioridad es cuidar el trabajo, como también la prioridad es mantener a la gente en cuarentena, entonces por eso se cortó, queda abolida la cuestión de la fuerza mayor para justificar los despidos. Exactamente, 380.000 millones volcados al mercado de trabajo,
95% menos de cargas patronales. Esos 380.000 millones se van a pagar a manera de repro. Claro. ¿Qué es el repro? Es un sueldo mínimo. Se va a pagar un sueldo mínimo por cada empleado que tengan las empresas de hasta 100 empleados. La escala no es exactamente así, es un poquito más compleja, pero básicamente es esa. Se va a pagar una parte del salario de las empresas que tengan menos de 100 empleados. Para los empleadores de hasta 25 trabajadores, 100% del salario neto, con un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil. Y para los empleados de 25 a 60 trabajadores, 100% del salario con un valor máximo de hasta el 75% del salario mínimo vital y móvil. Bueno, comenzamos el noticiero hablando de la situación dramática en Guayaquil. Era tan dramática que yo no creí que fuera verdad. Pensé que eran videos falsos. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador. Ahí empezaron a llegar ayer videos de cadáveres en las calles, gente pidiendo por favor que le sacaran el pariente muerto de su casa porque además podía contagiar coronavirus. Se disparó la cantidad de contagios en Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil. Hasta que hoy, en un tuit, vimos que la propia alcaldesa de Guayaquil le exigía al presidente Lenín Moreno que fueran a retirar los cadáveres de los muertos. Piensen en lo que les estamos contando. El propio cuerpo de un pariente, de un familiar en la vía pública, con el riesgo además que eso implica. Carlos Gálvez, estás en Guayaquil. Gracias por estos minutos. Soledad Largui y Rolando Graña aquí en Argentina. Contanos detalles de esta situación que acabamos de narrar. Hola Soledad, Rolando, gusto saludarlos. Acá un abrazo a la distancia. La situación, como ustedes lo marcan, en Guayaquil es deprimente, es un tema desolador. Hace unos días tuve la oportunidad de salir para hacer un trabajo voluntario y la situación realmente es más cruda ¿Es así? de lo que pintan las autoridades. ¿Viste cuerpos en la calle? El problema es, Soledad, que las autoridades nos marcan día a día cómo está la situación en cuanto a los casos confirmados, los casos con sospecha, los fallecidos por la enfermedad y los casos recuperados. Y no coinciden los números, que es la realidad, lo que estamos viviendo. Los números hablan de 98 fallecidos a corte de 10 minutos, que el Ministerio de Salud Pública lo compartió en su red social de Twitter, pero esa no es la realidad. Hoy en la mañana, uno de los concejales de la ciudad publicaba en su cuenta de Twitter que a corte de ayer, a 11:59 de la noche, habían 145 solicitudes para retirar cuerpos de casas de personas que habían fallecido presuntamente por el virus. Pero eso es gravísimo, Carlos, porque esas personas que se quedaron en las casas no solamente murieron sin atención hospitalaria, sino que además seguramente contagiaron a otros. Y van a seguir contagiando a esos también. Es correcto, esa es la realidad. Por eso es el apresuramiento también de los familiares de pedir ayuda. Acá se estableció un número, o varios números en realidad, para pedir ayuda al gobierno. No sé si valga la pena repasarlo, creo que no, es irrelevante, pero muchas de esas personas que tuvieron a sus allegados, a sus cercanos en la casa con la enfermedad, mostraron su interés por recibir la ayuda y no recibieron tal ayuda. Entonces existen las quejas y las denuncias por redes sociales. ¿Es verdad, Carlos, que ha habido gente que ha quemado los cadáveres en la calle por temor al contagio? Sabes que yo no he visto eso, yo no he visto que han quemado. Vi unos videos en redes sociales, yo no podría certificar que son reales. Lo que sí he visto es que sí hay gente que ha tomado la decisión de dejar en las esquinas a sus familiares fallecidos en fundas para evitar contagios. Eso sí ha pasado. Eso sí es real. Terrible. Carlos, te agradecemos mucho el testimonio. No, gracias a ustedes, cuando quieran. Un abrazo. Hacemos una breve pausa con esta información y ya volvemos. Es hora de ayudar. El domingo 5 de abril a las 18 llega Unidos por Argentina, un programa especial que hará historia. El mismo día, a la misma hora, todos los canales en simultáneo y un mismo mensaje. Al virus le ganamos entre todos. Más que nunca, quédate en casa. Podés colaborar con la Cruz Roja por teléfono o por la web. Unidos por Argentina. Domingo 5 de abril a las 18. Chicos, está la comida.
La Salteña, sabor irresistible. Con Personal Prepago, vivís recargado, porque tenés más para hacer más. Ahora también podés multiplicar tu crédito y usarlo para lo que quieras. Recargás 240 pesos y tenés 1.200 para disfrutar por 7 días. Activa el beneficio desde la app Mi Personal. Personal, con vos, a donde quieras llegar. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas, se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, no dudes en llamar gratis al 107. Cuidarte es cuidarnos. Vamos, Buenos Aires. ¿Querés un pelo con menos caída? Tío Nacho Herbolaria combina extractos anticaída con la nutrición de la jalea real, que fortalecen la fibra capilar, revitalizándola. Tu pelo con menos caída, fuerte y resistente. Para la caída, Tío Nacho Herbolaria. Tío Nacho, hay uno para vos. Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. Supradin reinventa las vitaminas. El nuevo Supradin Gummies tiene las vitaminas y coenzima Q10 que ayudan a recuperar tu energía. Nunca fue tan práctico y sobre todo tan rico disfrutar de tu día. Supradin es el número 1. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Ideal para aplicar en manos y ropa. Elimina el 99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Che, que una infección vaginal no te dé vergüenza. No tenés por qué aguantar el ardor o el flujo fuerte. Para eso yo uso Lomecan Óvulos. Es súper fácil. Antes de dormir te lo pones y actúa toda la noche. Lomecan. Sus óvulos en solo 3 días eliminan al hongo que produjo la infección. Con Lomecan Óvulos te levantás aliviada. Ya sabes qué hacer, no te cuelgues. Lomecan Óvulos, para las chicas que van de frente. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Me encuentro con Luana Volnovich, que es la titular de PAMI, recorriendo una vez más este hospital del Bicentenario que tanto esfuerzo nos ha llevado a los echeverrianos, desde ese sueño que tuvimos con Néstor Kirchner de hacer un hospital aquí en pleno centro de Esteban Echeverría, en la localidad de Monte Grande, seguirlo, lograr que se haga, 4 años y medio de construcción, mucho esfuerzo, mucho trabajo con muchos equipos, la colaboración de toda la comunidad y la verdad que bueno, en este contexto uno se da cuenta de la necesidad de estos hospitales y la necesidad de un hospital como este realmente donde va a trabajar en red con nuestro Hospital Santa Marina y la sensibilidad de PAMI y de Luana de entender la importancia de este hospital. Por eso yo le quiero agradecer a todo el equipo, está el doctor Tarditi con nosotros, Fabián Tarditi, todo el equipo que ha dispuesto Luana para que esto se ponga en funcionamiento
lo antes posible. Acá las fechas en salud y en el medio de esta emergencia son difíciles, pero está la decisión política, ya han traído los respiradores, que eso es importante, está viniendo todo el equipamiento. Estuvimos trabajando muy fuerte en todo ello para poder manejar la gran cantidad de gente que se agolpó. Entendemos a cada uno de los vecinos que salió a buscar el dinero, que digamos es vital en estos momentos, pero bueno, también tenemos que no salirnos del marco de saber que estamos dentro de una pandemia que lamentablemente sigue avanzando en cantidad de contagiados y lamentablemente en cantidad de fallecidos, no solamente en Argentina, sino mucho más aún en el mundo. Después de las largas colas que hubo durante todo el día, un grupo de trabajadores municipales haciendo desinfección con todos los elementos necesarios en cuanto a cuidar su salubridad también. Están desinfectando distintos lugares y por la noche van a salir camiones también para hacerlo de manera más masiva, cuando ya haya menos gente aún todavía en la calle, para poder lograr la continuidad en la limpieza en el lugar. Seguimos controlando la permanencia en la calle, la permanencia vehicular. Bien, a través de la televisión te informás, pero también a través del teléfono o a través de tu tablet. Podés entrar a 24.com y allí están todas las informaciones actualizadas. Este es nuestro sitio allí en internet. La primera información: en medio de la crisis del coronavirus, Alberto hizo una fuerte reivindicación de Hugo Moyano, allí con la fotografía de inauguración del Hospital Antártida. Descendiendo en la portada del sitio a24.com te encontrás con el mensaje de Guzmán a los bonistas que llevó al riesgo país de nuevo a 4.000 puntos que leyeron los inversores. Se pregunta A24 cómo es el plan que lanzó el gobierno para asistir a las pymes y ayudar a pagar los sueldos. Y Nicolás Trota, la vuelta del colegio no es una decisión educativa, sino una decisión epidemiológica. Entre las principales informaciones, no dejes de entrar al portal de A24, News, Poder, todas las secciones, ¿no? Y con toda la información al minuto a través de cualquier dispositivo tecnológico. Y el coronavirus reflejado en lo que pasa en cada punto del mundo. Vamos a tener un pantallazo de cómo fue esta jornada en Reino Unido y cómo fue también en Estados Unidos. Comenzamos recorriendo lo que para el mundo se describe en Reino Unido como uno de los peores días, Cristian Martín, con la muerte de un chiquito de 13 años. Te escuchamos a vos. Sí, realmente un día negro como la noche aquí en Londres, las calles británicas vacías, la desazón de tener 563 muertos, la cifra más alta en las últimas 24 horas, desde que empezó esta pesadilla, 2.352 la cantidad total de muertos por ahora, 30.000 contagios, entre las muertes, la de este chico de 13 años, Ismael Abdullah, en Londres, de 13 años, que no tenía antecedentes médicos negativos. Agrega la de Luca de Nicola, el cocinero italiano de 19 años que había muerto el día anterior. Hay mucha preocupación acá. Está dentro de lo que había dicho el gobierno, pero el gobierno había pronosticado una suba entre 200 y 250 diarios. Acá ya se duplicó con respecto al día anterior, claro, que había sido de 320. Cristian, está como escalando la curva muy vertical, ¿no? Sí, y hay situaciones que preocupan mucho, como la ausencia de médicos. 1 de cada 4 médicos está en sus casas, aislados, porque no los han testeado, y es el gran desafío. Acá hay una crisis dentro de esta crisis, que es la de los testeos. La gente, los británicos comparan mucho con Alemania, que ha testeado mucho más y ha logrado aislar y contener los casos mucho mejor que Gran Bretaña. Se espera que el pico sea entre el 6 y el 20 de este mes, y ahora, que ahí después empieza a bajar. La realidad sirvió, Cristian, la experiencia de España y de Italia, porque Londres vio lo que estaba pasando cerca de ahí, en España y en Italia. ¿No sirvió esa experiencia para tomar medidas? Porque recién ahora parece que les está creciendo desmesuradamente el número de casos. Sí, en realidad hay algunas diferencias. Ya hablamos por ahí antes en la manera en que la gente socializa acá, en un país latino como España o Italia.
hay mucha más relación con la gente mayor, se besan, se tocan más, viven juntos, viven en departamentos más pequeños, como pasa en este caso, me parece, en Bérgamo y en Madrid, que son las maneras de estar urbanizadas esas ciudades. Londres está mucho más esparcida, pero Londres también es mucho más grande y la manera de socializar con la gente mayor es diferente, viven separados, se ven una vez por semana, una vez cada 15 días. Acá hay una crisis tremenda en cuanto al testeo y el equipamiento para el personal de salud pública, que es legendario, que es muy eficiente, que tiene 500.000 de voluntarios trabajando y otros 250.000 en stand-by, pero parece que en días como hoy hace que se replantee todo. Mientras tanto, el gobierno, con su cúpula contagiada, maneja la estrategia a través de videoconferencias con las escuderías de Fórmula 1, tratando de llegar a la cifra de 15.000 respiradores y con estos hospitales que se han montado, que dan casi 15.000 camas extras en las 4 ciudades principales del Reino Unido. ¿Sí? Hace unos días hablábamos y hacíamos base en esta postura también de priorizar la economía. Vos nos contabas como que era algo muy aceptado. Lo último que te quiero preguntar es si ha cambiado un poco a partir de estas muertes la postura general de la ciudadanía. No, cambiar no, y yo no lo llamaría priorizar la economía. Acá la situación es diferente y la manera en que el gobierno evalúa, no quisiera poner esta palabra tan dura que por ahí se prioriza la economía antes que las muertes, para nada. El británico tiene mucha esencia y mucho respeto por la vida. Es una situación que, bueno, en días como hoy los ha desbordado. Esperan que esto no lleve a pasar la barrera de los 20.000 muertos, que todavía faltan 18.000 personas más que mueran para algo inédito. Mientras tanto, se apuesta mucho a la eficiencia de la Universidad de Oxford, de Cambridge y el Imperial College. Están trabajando en medicamentos y en hacer llegar la protección al Servicio de Salud Pública para aplacar esta curva y para empezar a controlar los casos. Gracias y les mandamos un fuerte abrazo desde acá. De Londres nos vamos a Estados Unidos. Ahí está Adrián Sack. Seguramente, Adrián, estabas escuchando lo que decía Cristian recién desde Londres. ¿Qué de parecido y qué de diferente hay en Nueva York, que digo que es el gran epicentro hoy por hoy de los contagios de coronavirus en Estados Unidos? Bueno, de parecido, si me estás preguntando con Londres, en Nueva York es que es un gran centro internacional y que por esa razón hasta último momento estuvo recibiendo pasajeros de todo el mundo, permitiendo la circulación del coronavirus. Justamente, lo cual a esta altura es un error. Que primero... O sea, supongo que lo estarán evaluando como un error, ¿no? ¿O no hay la menor autocrítica al respecto? Por más que... no, autocrítica, por lo menos por parte de Trump, no la hay. Trump lo que dice, más allá de que cambió radicalmente su postura a partir del sábado y empezó a priorizar explícitamente la salud, él, no la ciudadanía sí lo hacía, pero él en particular, él siempre lo que dice es que en enero mismo ya tomó la determinación de cerrar la frontera aérea imaginaria con China, y controlar con muchísimas precauciones la llegada, Adrián, de los ciudadanos chinos y estadounidenses que venían. Todos los escuchamos y te hemos escuchado a vos contar cómo Trump menospreciaba lo que podía pasar y ahora se encuentra con un aluvión de casos que ha convertido a Estados Unidos en el país con más contagios. Sí, desde luego. Ya hoy una de las grandes cadenas de aquí contabilizaba las veces que despreció en público la importancia, el alcance y el grado de peligrosidad del coronavirus, comparándolo con una gripe común. Contaron 11 veces, pero con las repeticiones se van arriba de 40. Claro. Es lo que estuvo haciendo hasta la semana pasada, que lo llamaba The Flu, o sea, la gripe. Ahora ya no lo llama más así. Está concentrando todos los esfuerzos en muchos lugares, ¿no? En todos los lugares que hay dentro de los Estados Unidos que son llamados hotspots, zonas calientes, pero particularmente en Nueva York. Es donde no quiere tener cortocircuitos políticos al abastecer con respiradores, con camas, con unidades de terapia intensiva, todos los hospitales que pueda. Tanto el buque escuela, que ya viene, el buque hospital que ya viene armado, como las carpas que se armaron en el Central Park, los centros de convenciones y todos los hospitales improvisados que hay para poder atender a tantos pacientes como sea posible. Adrián, gracias por el contacto.
Y sobre el final, esta información de último momento, son 79 los nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Nos ponen al país en un total de 1.133 casos positivos. O sea, sigue más o menos creciendo en ese rango, 80, 50, 80, 50, 70, sigue por ahí. 4 nuevas muertes también se registraron en el día de hoy. Última de las informaciones. Hasta mañana. Quédense con Polémica en el Bar. Chau.